en Facebook. Y vamos a conectarnos por aquí, por Instagram, cuando empecemos en Facebook. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, de verdad que un gusto conectarme de nuevo hoy con ustedes. Hola Carolina, bueno, el día de hoy, como ayer les mostré, me enviaron la Cameo 5 para mostrarla por aquí en vivo y realizar un proyecto con ella. Ayer estuve bien juiciosa armando un proyectito, algo lindo, sencillo, que pudiéramos cortar hoy y hiciéramos estos primeros cortes con la Cameo 5. Voy a apagar esta, ya está. Saludos a todos, bienvenida. Hola Lili, ¿cómo están? Si quieren se van pasando a Facebook o se quedan por acá. El día de hoy voy a hacer un proyecto, voy a hacer unos cortes utilizando la Cameo 5. La Cameo 5 es el nuevo plotter de corte de Silhouette. Este viene con actualizaciones, con nuevas funciones o funciones que ya existían, pero las personas que estamos como que de la Cameo 4 para acá no conocíamos y están aquí también en esta máquina. La máquina ahora es mucho más silenciosa, más rápida, tiene un corte inteligente y va a venir junto con ella una serie de usos de nuevas herramientas o nuevas funciones que nos van a facilitar muchísimo el trabajo. Me disculpa que esté viendo a ambos lados, ¿no? Estoy transmitiendo directamente en Instagram y también en Facebook. Por eso veo a ambos lados. Todos los que están en Instagram, les digo que se pueden pasar al Facebook, ya que ahí es mucho más, como más cómodo de ver la transmisión y toda la explicación que voy a hacer, el corte, el sonido, las pruebas, las muestras que voy a hacer con la Cameo 5. Hola Belkis, ¿cómo están? Desde ya les pido que me ayuden a compartir la transmisión. Les voy a mostrar el proyectito. Miren, este fue el proyecto que preparé para hacer esta transmisión el día de hoy. Sé que por temas de tiempo, como estamos probando, no nos alcance para el armado. Se hace muy tarde y muy largo, pero podemos armarlo el día viernes. Todo depende de ustedes. Ah, el sábado. Bueno, podemos armarlo el sábado. Hola Claudia, ¿cómo está? Y sigue igual de ruidosa. No, ahorita lo vamos a poner a prueba. De verdad, yo ya la probé. No hice la transmisión más tempranito porque decía, si hago la transmisión más temprano, voy a demorar más porque no he probado algunas cosas con ella. Mejor pruebo y luego les muestro. Y así fue que preparé para hoy. Ahorita ya probamos algunas cosas y listos para que hagamos esta muestra acá. De verdad, es mucho más rápida. Tienen bastante fuerza. El cambio en los rodillos es espectacular, son muy fuertes. Se siente que la máquina tiene un plus adicional en cuanto a la fuerza que tiene, desde la estructura, la calidad del material, todo. Se siente la calidad del material. Y aparte, pues sí, la sentimos, como les digo, más silenciosa, más rápida, la velocidad del corte, la precisión en el corte, la inteligencia del corte, eso es fabuloso. Vamos a probarla ahorita, ustedes van a verlo. Vamos a intentar que puedan apreciarlo. Yo también tengo aquí mi Cameo 4, podemos hacer unas comparaciones. Ustedes me van diciendo qué les gustaría que pruebe, qué corte es más difícil, lo hacemos aquí y hacemos esta dinámica, esta práctica de nuestras primeras impresiones, no solo las mías, sino las de ustedes también por aquí. Y a prueba, inmediato. ¿Qué quieren cortar? Lo cortamos, lo probamos y hacemos la muestra. ¿Les parece? Aparte, pues gracias Patricia por ayudarme a compartir. Ya me sale allí que estás compartiendo. Muchísimas gracias. Este archivo lo estamos trabajando con la colección de Cristina. Como saben, Cristina nos ha permitido también esta vez utilizar su colección, pero ustedes deben de ir a seguirla a Instagram y hoy vamos a cortar y el sábado, si ustedes quieren, hacemos el armado de este proyecto aquí así en vivo.
ya luego que lo hemos cortado con la Cameo 5. ¿Les parece? Hola María José, ¿cómo estás mi vida? Buenas tardes, saludos. Saludos con todos. Mira, voy a enseñar la Cameo 5. Sí, ya vamos a enseñar la Cameo 5. Inviten a todas sus amigas o a las que quieran saber, a sus amigos, a sus amigas sobre la Cameo 5 y la voy a enseñar. Así que vamos a empezar. Sonia, ¿cómo estás? Vamos a hacer todo en vivo. Todo en vivo, así que no hay trampa. Les voy a mostrar de experiencia así en vivo. Es nuevo. Ustedes saben que yo no tengo aún la Cameo 5. Acá en Perú todavía no está en la venta, no está en distribución. Está en preventa, pero aún no están siendo entregadas las máquinas. Ya prontito tenemos nuestras máquinas. Yo, mi bienvenida. Así que mientras que llega la máquina, pues Siloe Perú me envió una de sus máquinas para que hiciera este unboxing. El unboxing lo hice ayer, les mostré. Ya les había mostrado antes un reel cuando estuve en Siloe Perú haciendo este unboxing. Ahora estamos hoy ya haciendo el proyecto y cortes. Así que les voy a empezar mostrando lo que trae la máquina. Ya se los había mencionado en los otros que les hice el día de ayer. Les mostré, abrí la caja, todo lo que trae. Pero igual de pasadita, les muestro. Al igual que la Cameo 5 o los otros plotters de corte que tiene Silhouette, también vamos a encontrar lo que es el cable o el alimentador de corriente, que es el que va a hacer que nuestra máquina encienda. Este cable viene en dos partes, ¿no? Trae su regulador o su protector y su cablecito. En la mayoría de los plotters de corte que he comprado, por ejemplo, en el caso de las Portrait y de la Cameo, trae un cable USB. En este momento esta no lo trae, pero la tecnología avanza a pasos tan gigantes que ya no es necesario porque saben que viene trabajando con el sistema de Bluetooth. Y si no te gusta la conexión con Bluetooth, con tu laptop o tu PC, simplemente el cable USB de conexión a la PC y a la máquina que ya tienes, que usas con tu Cameo, funciona igual. Yo los dejé aquí empacaditos porque solamente le conecté los cables de mi Cameo 4 y ya está. En este momento yo voy a probar la Cameo 5 en color negro porque es la que me envió Silhouette Perú. Entonces esa es la que les voy a mostrar, con esa es que voy a trabajar. Aparte tiene un manual así, súper chiquitito, y esta máquina también viene con una cuchilla automática. La voy a sacar por acá para mostrarles. La cuchilla automática es la misma cuchilla que trae la Cameo 4, que trae la Portrait 3. Hablo de la Portrait 3 y de la Cameo 4 porque son las máquinas que yo he comprado directamente y he probado. Ustedes saben que soy nuevecita por aquí. Así que esta es la misma cuchilla, la van a poder usar, le van a poder sacar el provecho a su cuchilla y a todas sus otras cuchillas. Por ejemplo, en mi caso, que tengo otro tipo de cuchillas, al igual que ustedes, que si la cuchilla craft, que si cuchillas premium, que si la otra cuchilla premium, que si la misma cuchilla automática o la manual, las herramientas para grabado, todas estas cuchillas al igual la van a poder trabajar con su Cameo 5. Así que esto es fabuloso porque a pesar de que haya una máquina nueva con mejores actualizaciones, con muchas más herramientas, vas a poder seguir utilizando tanto tu tapete como tus cuchillas. La Portrait 3 es un plotter de corte excelente que también tiene Silhouette. Con ese plotter me inicié, simplemente que hay nuevos plotters de corte de acuerdo a los que solicitan los usuarios. Quiero esto, mejora esto. Entonces van evolucionando o van sacando máquinas nuevas con estas actualizaciones y esto es grandioso. Por ejemplo, en el caso de la Cameo 4, muchas de las cositas que las chicas había como que este inconveniente era el tema del ruido. Y Silhouette Perú ha estado mejorando, o Silhouette, mejor dicho, la marca Silhouette, ha estado mejorando la ingeniería de sus equipos o la estructura de sus equipos. Y la Cameo 5 es el plotter de corte más silencioso que tiene la marca de Silhouette. Entonces, yo tengo por aquí mis chuletas, pero no les voy a negar que tengo mi chuleta. Es una máquina nueva, no hay tanta información. Así que tengo por acá el manual que me envió Silhouette Perú, que me dio, y también algunas de las características de la máquina. Esa información ustedes la pueden verificar, que está en internet, que está en muchos lugares. Y una de las cosas que especifican como tal sobre la máquina es que es mucho más veloz, como lo acabo de mencionar. El área de corte de esta máquina también es de 30 por 30, no, 30.5 por 30.5, que son 12 pulgadas por 12 pulgadas.
30.5 centímetros por 30.5, o sea que es un área bastante amplia con la cual podemos realizar distintos tamaños de proyectos. Como ustedes ven, ejemplo, la rueda de la fortuna, carruseles, cuadros, cajas de muchos tamaños se pueden trabajar con esta medida. Inclusive hay un tapete que es mucho más largo si quieres trabajar cortes con vinil y son mucho más extensos o cortes con cartulina. Yo lo que quiero saber si la Cameo 5 Cameo 5 corta cositas pequeñas. Ahorita lo vamos a poner a prueba, pero la Cameo 5 va a tener una bandeja electrostática. Es una herramienta adicional que le vamos a poder agregar con la cual ella va a poder cortar unas cosas y sin necesidad de tapete de corte. Así que ahorita lo voy a cortar. Yo con la Cameo 4 corto cosas súper pequeñas, pero todo es cuestión de las configuraciones que le demos. Voy a empezar mostrando cualquier cosita. Yo tengo mis soportes aquí de información de la máquina. Me encanta todo lo que tiene, lo que vi me encantó y lo que probé me encantó. Voy a pasar a compartirles lo que es pantalla. Todas las personas que están en Instagram, yo voy a empezar a compartir en Facebook lo que es mi área de diseño. Voy a compartir mi pantalla para empezar a configurar cortes y mandar a cortar. Entonces voy a mostrar la Cameo 5, chicas. Voy a venir aquí a la parte de diseño. Les muestro. En el caso de Silhouette Perú está en preventa porque justo la van a entregar muy pronto. Y esta máquina tiene un costo de 1.709 soles. Adicional al costo que tiene, que justo ya Silhouette lo tiene con un descuento. Ustedes, como saben, yo soy embajadora de la marca, les vamos a poder proporcionar un curso para que ustedes puedan trabajar con su plotter de corte cómodamente. De esta forma, tienen de regalo por la compra de su máquina. Ustedes solo van a decir, quiero un curso con Kimberly para que Kimberly me enseñe a usar mi máquina. Y voy a tener ahí mi curso en línea para que ustedes puedan entrar y saber todo sobre su máquina. Van a solicitar ese curso y ese curso va a ser de regalo. Por aquí tengo dos, es una. El costo, como les digo, es de 1.700, déjenme que lo baje, 1.709. Ese es el costo en preventa de esta máquina. Ahora sí, miren, yo ya tengo en pantalla en la parte de Facebook, todos si quieren se van a Facebook, me ayudan a compartir, no se olviden. Ya yo tengo lo que es el archivo. El archivo que voy a empezar a cortar. Algo que les quiero mencionar y es súper fácil, nada complicado. No te veo en Facebook. Sí, aquí está. Voy a pasar este celular a ver si ustedes pueden ver. Algo que les voy a contar que es necesario que actualice como lo que es el software para empezar a instalar, a usar nuevamente mi plotter de corte. Porque cuando le fui a dar aquí a enviar, es normal, ¿no? Un plotter diferente, nuevo. Cuando le fui a dar acá, aunque lo conecté, aunque todo, no me salía, ¿no? No me salía aquí, como ven, mis máquinas, no me salía la Cameo 5. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Me tuve que ir aquí a mi diseño, voy aquí a ayuda, luego lo que voy es acerca de Silhouette Studio, me voy directamente a la página de Silhouette y aquí pues puedo hacer la descarga del software actualizado. Es súper fácil, solamente es seguir los pasos, esperan que se te abra aquí la pestañita y eliges qué es lo que quieres, ¿no? Obtener software de la máquina, ahí está. Hacemos lo que es la descarga, acá o acá, va a ser lo mismo. Se te descarga y ya lo vas a poder instalar. Sigues los pasos y realmente sencillo. Si tienes Silhouette abierto, solamente debes de cerrarlo y ya está listo. Es súper, súper fácil. Miren, yo voy a empezar a hacer todos los cortes con la máquina. Les voy a contar por aquí, amor, ¿me ayudas para ya poder mostrar aquí la máquina en Facebook? La máquina tiene su botón de encendido y de apagado. ¿Aquí? Ok. La máquina tiene, voy a apagarla, tiene su botón de encendido y apagado. En la Cameo 4 ustedes se van a dar cuenta que el botón de encendido y apagado con solo tocar ella enciende. Esta vez la Cameo... A ver, espérense. Aquí, ok. Ahí se ve. Okay, aquí van a ver el botoncito de encendido y apagado. Miren, les cuento. Aquí yo tengo el cable de corriente, ¿no? Normal, el de la Cameo 5. Los de esta máquina vienen así, en color negrito. Miren, en color negrito. Así que bueno. El encendido, el USB, porque yo lo tengo conectado directo a mi computadora de mesa. Y aquí está el botoncito de encendido y apagado. Esta vez el botoncito
es como de seguridad, ya que no se va a encender si solamente lo tocas. Tendríamos que dejar presionado solamente unos segundos y ahí enciende la máquina. Esto lo hacen porque la mayoría de mamitas tenemos niños o por accidente tocamos el botoncito, se apaga y queda el corte, pues se daña. Entonces, de esta manera, Silhouette ha agregado este sistema de seguridad al encendido y apagado de su máquina. Bueno, de nuestras futuras máquinas, mejor dicho. Listo, también voy a mostrarles que en este caso, en el caso ahora de Silhouette, también ha agregado una bandeja alimentadora para lo que sería el vinil, pero que también va a servir como soporte para que nosotros cuando estemos cortando, saben, con la Cameo 4 no tenemos esta base para sujetar nuestros cortes. Mire, esta base se saca normal, levantamos un poquito la máquina y ya salió. Ustedes pueden elegir si la quieren trabajar de esta forma o no. Cuando ustedes compren su máquina, me voy a parar por aquí, y la vayan a abrir, ella va a traer esta barra de seguridad. Se la puede quitar y se la puede volver a colocar. Está encendida, voy a levantarla con mucho cuidado para no dañar nada por aquí. Y esta barra va en la parte de abajo. A ver, voy a quitar, voy a apagarla y les voy a mostrar rapidito. Vamos a apagar. Voy a desconectar los cables para que no vayamos a hacer algún daño por aquí en la máquina. Ustedes saben, mejor cuidamos. Amor, ayúdame a sacar el cable. Listo. Bien, vamos a suponer, ya yo ayer hice el unboxing como les dije y ya se los había mostrado. Este protector va de esta forma aquí. Cuando ustedes compren la máquina, estos seguros van a venir cerrados. ¿Ven? Van a venir los seguros de esta forma, van a venir cerrados. Lo que vamos a necesitar hacer es quitarles los seguros de un lado al otro y luego vamos a sacar lo que sería esta pieza, que es para tapar toda la estructura que se ve aquí tipo transformer. Entonces no queremos que se vea. Entonces, si ustedes quieren, pueden trabajarla con la bandeja o sin la bandeja, es opcional. Entonces, para colocarla, levantamos nuevamente nuestra máquina, colocamos nuestra bandejita, listo. Ahí ya queda nuestra bandeja y no se mueve. Podemos mover la máquina, la levantamos y de esta misma forma vamos a poder colocar la nueva bandeja electrostática. Espérense que no veo ya. Bájala, por favor. Bájala, 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 bájala. Ahí está. Ya está bajita. Mi mesita. Listo. Ahora sí, ahí está. Se coloca y se quita la bandeja. Ustedes pueden decidir si quieren trabajar con la bandeja o si no. Aparte que te va a servir como soporte, que es lo que yo siento que me aporta muchísimo. Aquí voy a poder colocar el tema de mis viniles, que puedo levantar por acá para colocar mi vinil fijo, colocar mi vinil por acá, guiarme de la medida y hacer el corte con el vinil. Antes de cortar vinil, pues como les digo, me gusta sentir que me va a ayudar como base para el momento de cortar con mi tapete y sea como un soporte. Así que bueno, vamos a iniciar con los cortes, vamos a ir viendo, haciendo todas las pruebas, a ver qué tal de qué tal. Voy a mostrar aquí nuevamente el diseño, les voy a ir mostrando cómo voy a configurar todo el tema de los cortes. Chicas que están en Instagram, saludos, ¿cómo están? Estoy en Facebook transmitiendo a la par. Si quieren se pasan por allí para que puedan ver lo que es cómodamente la pantalla de diseño, puedan ver todo el tema de los cortes, como las piezas, cómo hago el print and cut y todo. Miren, ya yo tengo organizado mis piezas listas para corte. Este es el proyecto que voy a cortar con la colección de Cristina. Lo primero es que yo elija qué voy a cortar. Voy a empezar con lo que es el print and cut. Así que siempre que ustedes vayan a hacer los cortes con su Cameo 4 o 5, ustedes lo primero que van a hacer es encender sus marcas de registro. Luego me voy a lo que es las configuraciones de la página. Es que acá no lo pueden ver en Instagram. Es que es un poquito incómodo en Instagram por la pantalla. Así que voy a verificar aquí qué máquina estoy utilizando. Automático está la Cameo 5.
tipo de alimentación manual. Recuerden que va a haber, también está la opción del auto chip. Ustedes pueden elegir si usan esa. Normal le voy a colocar manual porque lo voy a utilizar con mi tapete. Y voy a elegir qué tapete voy a estar utilizando. Normal, el de la Cameo 5 y el tamaño de los medios es el tamaño de la cartulina o del papel fotográfico que voy a utilizar. Las, las impresiones se pueden realizar en diferentes tipos de papeles. Puede ser cartulina mate, opalina, hilo o cualquier otro tipo de papel que sea imprimible. Y verificas lo que sería el tamaño. Ven, en este caso estoy eligiendo tamaño A4, que es el que yo voy a estar utilizando. Me voy a acercar por acá, que mi mouse, y voy a mover. Que no te acomodas. Tienes que irte allá. Allá donde está la marca de registro. Ahí Ay, no lo veo. tienes que ir. Lo que pasa es que yo la guardé así con esa configuración. Ay, me asusta. Restaurar. Ahí, restaurar marcas por defecto. A ver. Ya está. Ya está. Listo, listo, listo. Entonces, yo decía, ¿qué me hizo, mami? ¿Qué me hizo? No veo por qué se me desconfiguró todo esto. Ahora sí, cualquier cosita, si ustedes tienen fallas en el tema de su lectura, restauran sus marcas por defecto, automáticamente yo le bajo la longitud a lo mínimo, el grosor a lo mínimo y la inserción a lo mínimo. De esta forma yo lo hago en la Cameo 4, así que esperamos que también en la Cameo 5 podamos aprovechar al máximo nuestro papel fotográfico, nuestra área de impresión y todo. Si ustedes notan acá, los bordes grises muestran tu área de impresión, los bordes en rojo muestran tu área de corte. Así que voy a sumar esto, zoom, y voy a traer mis piezas. Vamos a cortar estas que son los laterales primero. Voy a ir colocando, me sale una en cada hoja, miren. Y aparte voy a aprovechar pequeños espacios por aquí, como este, para cortar esta pieza. Y este por aquí para los regalitos, ¿no? Corta porque Ah, es de 230. Listo. Voy a dejar una así solita porque por aquí voy a cortar este en 230. Voy a verificar lo que sería mi corte. Cuando ustedes colocan piezas en su plotter de corte, en su área de trabajo, siempre deben de verificar lo que sería el área que ustedes van a cortar. Se van a ir a la parte de enviar y van a ver que las líneas rojas, todo lo que está aquí, voy a hacer un corte simple, es lo que la máquina me va a cortar. Si por aquí sale otro corte, es porque debes desagrupar y elegir solamente la plantilla para que te haga el corte correctamente. Aquí ya está todo listo y configurado. Vamos a ir entonces a nuestra impresora. Voy a colocar mi papel en la impresora. Vamos a ver cómo es que es esto. Voy a leer los comentarios un ratico por aquí. me conté. Sí, como- A ver, ya tengo por aquí una vista previa de cómo va a salir la impresión. Aquí no se ven las líneas de abajo, lo que va a cortar la máquina, más sin embargo, ya al haberle configurado bien su plantilla, ella lo va a cortar. Voy a elegir la impresora con la que voy a hacer mi impresión, esta que está acá. Voy a ir a sus preferencias y voy a verificar. Yo trabajo con el Premium Photo Paper Glossy o Semiglossy. En esta impresora solamente me da esta opción, así que con esta me va bien. Y la calidad en alto. Luego le doy a aceptar. Y listo, ya puedo mandar a imprimir. En el caso de mi impresora, ella también cuando coloco el papel me pregunta. Así que esas configuraciones que hago aquí en el sistema, también debo hacérselos a la máquina. Mientras me hace la impresión, voy leyendo. Voy leyendo que voy leyendo por aquí. ¿Cómo ven la máquina? ¿Qué dicen ustedes? Por fin me pude pasar. Joana, bienvenida a mi vida, gracias. Quiero ese archivo, me encanta. Bueno, para tener el archivo, tienen que ir a Instagram a seguir a Cristina. Como les dije, Cristina es quien nos ha prestado esta colección para que realicemos este lindo proyecto. Por aquí. Cristina tiene acá su Instagram. Ella es de Sim Baby Beard y hace unas colecciones maravillosas, maravillosas. De la misma forma, ustedes pueden ir a Facebook a seguir a Silhouette Perú, que ellos son quienes me han enviado la máquina para que hagamos esta prueba
y pongamos aquí hasta Cameo 5 de una vez a trabajar juiciosamente como debe ser. Aquí está la página de Silver Perú. Son distribuidores oficiales de la marca. Si ustedes quieren máquinas, tapetes, pegamento, cualquier otro tipo de material, ellos cuentan con uno de los mejores precios del mercado. Yo diría que con el mejor precio, pues ya que son los distribuidores, uno de los distribuidores oficiales del país. Entonces, acá en Perú, yo les recomiendo Silver Perú para el tema de máquinas. Inclusive ya tienen ahora también las máquinas para las impresoras para con tinta de sublimación a buen precio. Tienen Portra y Cameo, también venden de la marca de Cricut, de otras marcas del mercado como Lidear. Así que están ellos en todo. Aquí vamos nuevamente a leer por aquí un poquito. Mientras. Yo les dejé igual en las instrucciones qué tenían que hacer para ganarse el archivo. Sé que por temas de tiempo vamos a estar cortando, vamos a estar probando qué configuración, cómo funciona todo. Y no nos va a dar como que el tiempo para todo. Pero sí, aquí a Facebook. Hola Elenita, buenas tardes. ¿Tú no vas a compartir el archivo de este proyecto, Joana? Si ustedes me ayudan a compartir. Si siguen a Cristina y siguen a Estilo del Perú, les comparto el archivo. Sí, ya la sigo. Ah, perfecto. Ahorita voy a revisar. Ustedes a veces me hacen trampa. Esa es la única condición y obviamente pues tienen que seguirme, chicas y chicos. Yo quiero una, Eva. Yo también quiero mi Cameo 5. A mí me gustan las manualidades de papelería, pero no sé nada de diseño. Joana, nosotros aquí en la suscripción de Facebook manejamos clases mensuales de papelería creativa y te enseñamos. Siempre adelante. Ay, gracias, Liz. Ay, gracias, chica. Hola, Kimi. Tengo esa base, ayudará bastante. Sí, Carla. Esta base se ve increíble. Se ve que nos va a ayudar muchísimo para el soporte de la máquina. Eso es del tapete cuando estamos cortando. Eso es un plus muy bueno. O sea, eso me gusta mucho también. Esa es la Plus no, ñeca. Esta es la Cameo de 12 pulgadas. La Cameo 5 de 12 pulgadas. Todas las impresiones que hace se puede hacer en una impresora, sí, Giselle. En una impresora de tinta inkjet normal, tú puedes trabajar todo lo que son tus papeles fotográficos o impresiones en papeles mate. ¿Sabes? El papel fotográfico viene en acabado glossy y en acabado mate. Ustedes pueden elegir cuál de estos dos les gusta más. En mi caso o a mi preferencia para proyectos de mis clientes me gusta trabajar mucho el acabado glossy, pero también se puede trabajar con acabado mate, papel fotográfico o en cartulinas sencillas como la opalina con este acabado de mate. Solo que los colores, como ven, la intensidad del color pues no es tanta con un papel en mate y aparte, si usan opalina, ejemplo, le cae una gota de agua y se corre toda la tinta y eso es un desastre. Si quiero un proyecto duradero y un lindo regalito, pues este es fabuloso. Voy a colocar por aquí, miren, tiene su segurito aquí, un ganchito sencillo y tiene una lucecita LED. Nuevamente vuelves y colocas por aquí tu ganchito y ya está listo el proyecto. Les muestro por aquí a ustedes. Le agregué una lucecita, está súper bonito. Recuerden que ustedes pueden colocarle el nombre si desean o cambiarle la frase si es que les gusta. Yo les voy a compartir el archivo lo tengo que editar. Yo lo acabo de hacer ayer, así que no está editado, no lo he guardado en SVG, por eso les digo para el día sábado, para que yo pueda transformarlo a SVG y guardarlo y todo. Lo tengo solo en Silueta en este momento. Listo, ya me salió la impresión de la primera parte. Así que ya la tengo por aquí. Miren, ya tengo mi impresión, ya está lista. Algo que sí les quiero recordar que deben de verificar siempre al momento de sus impresiones, que su marca de registro o sus marcas que va a leer la máquina al momento de hacer el corte, siempre se vean lo más similares posibles a cómo se ven en el área de diseño. A veces si ustedes ven que esta marca le salió por aquí, ya esa impresión está mal y cuando ustedes quieran mandar a leer, les va a leer mal las marcas de registro y les va a hacer un mal print and cut. Entonces, ven, voy a ir aquí a lo que es el diseño, voy a ver mis marcas y voy a verificar junto con mi impresión y ahí sí digo, ok, está bien, listo. Voy a llevarla al tapete de corte. Préstame un ratito para dar el filtro del micrófono para que puedan escuchar. ¿Sí? Ok.
Listo, por aquí está José configurando. Hola Mundo Dulce, está ayudándome a configurar lo que sería el micrófono para que ustedes puedan escuchar el tema del corte. Eve, qué bueno mi vida, es muy linda. Listo, miren, ya voy a poner aquí el corte. Este es mi tapete, el tapete que trae la máquina es este mismo. Así que yo igual lo dejé en la caja. Voy a colocar este, ayúdame con este. Bien, yo siempre, para poder trabajar como un poquito más cómoda, voy a colocar mis guías por aquí. Mis guías de estudio de la Cameo. Voy a colocarla por aquí. A un ladito. Y bien, lo primero, voy a colocar en 1:1 mi impresión. Mi impresión tiene que quedar lo más derecha posible para que también el corte me quede bien. Ahora, hay opciones, ¿no? Cuando ya tu tapete esté viejito y tú no quieres que se te mueva, puedes repasarle a los bordes bien para que esto quede bien pegadito. Hay opciones de hacerlo tanto con un rodillo como de hacerlo con la plegadera. Los rodillos son mucho más cómodos para trabajar. Eso hace que no te quede ninguna burbujita en la parte de abajo, quede bien pegado, ¿no? Es la intención. Y ahora sí, vamos a encender nuestra máquina. Como se acuerdan, hace ratico le quité todo el tema de los cables. Voy a colocarle por aquí de nuevo el cable de corriente, el cable USB y vamos a encender. Para el tema de encendido, presiono unos segundos, enciende, el carrito se mueve. Recuerden que debemos de tener allí nuestra cuchilla puesta ya lista. Agarramos nuestra cuchilla. Miren, esto viene cerradito. Vamos a jalar el ganchito. Vamos a colocar nuestra cuchilla y vamos a asegurar. Esto suena. La cuchilla debe quedar así perfectamente instalada para saber que está funcionando bien. Listo, ahí ya quedó segura mi cuchilla, no se va a mover, no pasa nada. Primera opción que les voy a mostrar, y también esto funciona en la Cameo 4, es que yo antes de colocar el papel puedo cargar flechita hacia arriba. De esta flechita uso de guía, coloco mi tapete y sola la máquina la va a jalar. Esto también funciona con la Cameo 4. Descargo o también tengo la opción de subirlo directamente. ¿Sí? Es opcional o como ustedes se acostumbren a trabajar. Está esa opción allí. Me voy a ir a enviar. Ahora voy a elegir qué material voy a cortar. Bueno, voy a cortar una cartulina lisa. Cuando estamos cortando diferentes tipos de materiales, esta configuración de cartulina lisa yo la mantengo muchas veces, les digo, ¿no? Solamente lo que yo hago es configurar aquí el tema de la profundidad. Voy a configurar mi cuchilla, estoy utilizando una cuchilla automática y yo misma voy a elegir aquí qué profundidad de cuchilla. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy utilizando un papel fotográfico de 230 gramos y que se necesita la cuchilla en 5 para que me lo pueda cortar. Aparte, la presión la voy a llevar hasta 23. Le voy a dejar un solo pase. Y el tema de la velocidad también es opcional. La podemos dejar en 4 o en 3. Ustedes pueden decidir en cuánto. Yo lo voy a dejar en 3 para que ustedes puedan ver más o menos el tiempo del corte. Voy a darle enviar. Ahí va a empezar. Siempre te va a salir esta notificación normal. Te va a pedir que verifiques que tengas todo en tu tapete montado. Que verifiques la cuchilla. Y luego que tengas todo listo, le das enviar nuevamente. Ahí está haciendo las marcas de registro. Es la primera, creo. Las marcas de corte. Ya está leyendo. Miren, escuchen. Y las que tienen Cameo verán la diferencia. Las que tienen la Cameo 4. Para mí es maravilloso. Yo no siento que se escuche. ¿Ustedes qué opinan? O sea, a mí está perfecta. Está haciendo corte segmentado. ¿Ves, Carla? Sí, es maravillosa el corte. Es increíble.
Estoy trabajando con un corte complejo. Miren lo que es el tema del árbol, las cortes segmentados, todo. Sí, y Damil, la descripción de este video está el link de Cristina, que es de aquí en Instagram, y también a Silhouette Perú acá en Facebook. Solo buscan a Silhouette Perú en Facebook. Voy a ponerlo y ahorita se los vuelvo a mostrar. Ahí está la máquina cortando todavía. Ayúdenme a compartir, chicas, ayúdenme a compartir la transmisión. Chicas y chicos, ayúdenme a compartir la transmisión para que Hernández está sorprendida. Glenda, es que es fabulosa, es súper silenciosa. Sí, suena menos que la Portrait, mucho menos. Es el plotter de corte más silencioso que tiene Silhouette. A mí me encanta, de verdad. Eso está fabuloso. Verónica, gracias. Sí, se mantiene en 1709 soles. Se sigue manteniendo. Probablemente se mantenga por mucho tiempo así. Pero puedes adicionar en su compra lo que sería el curso. Ahí ya tienes un plus. Miren, voy a descargar. El ruido es increíble. Voy a voltear mi tapete. Ustedes saben que me gusta hacerlo de esta forma. Ya está listo. Y aquí ya está la pieza cortada. Voy a cortar por aquí. Como les dije, el corte más complejo aquí adentro, el árbol. Si lo quieren ver mejor, a Facebook. Sí, lo pueden ver mucho mejor en Facebook. Mira, por aquí, como les dije, a ver, tomamos. A ver. Así, sí. Arribita. Hacia abajo. Ya está. Ahí está el corte. Ustedes siempre tienen que estar haciendo pruebas. Los estados de la cuchilla pueden variar. Siempre es normal si tu tapete no tiene buen pegamento, no hizo bien el corte porque no está bien fijo. Y mi tapete ahorita está bastante usado, no tiene casi pegamento. Pero mira, igual perfecto. Michelle, está fabuloso. Pueden agregar allí. Está en preventa. Ya prontito las van a entregar. Ahora vamos a cortar la otra. Ya yo voy preparando mis piezas. Vamos a ver. Ya les vuelvo a mostrar. Cintia, ya les vuelvo a mostrar el corte. Voy a cortar otra pieza. Bien, ya corté la primera parte de la caja, ¿no? Corté lo que es la pieza del frontal. Corté esta que está acá. Ahora voy a cortar la otra. Bueno, entonces voy a agarrar esta pieza que ya corté. Voy a usar casi que la misma configuración. Le voy a dar solamente un toquecito de presión, o justo mejor dicho bien, esta pieza al tapete. Me traigo la otra pieza. Este que estoy utilizando es papel fotográfico de 230. ¿Por qué de 230? Porque necesito que la estructura de la caja quede fuerte. Ahora le voy a dar a enviar para verificar el corte. A mí me gusta siempre, antes de mandar a imprimir, verificar el corte. Y luego no me gusta mover muchas cosas. Se puede hacer, pero para evitarme disgustos, yo siempre verifico mi corte y luego mando a cortarlo. Cuando lo hago, ustedes saben que ahora yo solo diseño y armo porque José es que corta y usa la máquina mucho más que yo. Nuevamente me voy a imprimir. Recuerden elegir correctamente la impresora, verificar sus preferencias. Aquí se mantiene Premium Photo Paper Glossy en calidad alta. Si quieren vamos a trabajarla en estándar para que vean la diferencia de colores. Ustedes ya luego eligen cuál les gusta más. Es una de las consultas que siempre más me hacen. Voy a mandar a imprimir. ¿Listo? Siempre me consultan mucho, Kim, a mí se me cae la tinta. Kim, no me funciona la configuración. ¿Qué configuraciones usas? Y yo soy fiel creyente de que nosotras podemos guiarnos de la otra persona, ¿no? Que nos asesore. Pero desde nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra impresora, nuestras máquinas, nuestras computadoras, es que también vamos a poder notar qué es lo que más nos gusta, qué nos funciona y qué no. Así que hay que hacer muchas pruebas antes de estar probando. Creo que es la mejor opción. No nos guiamos de otra persona, pero tenemos que hacer nuestras pruebas. Hola Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, gracias. Listo, Joana, gracias. Falta la otra página. La otra página está en Instagram. Ustedes se van directo a Instagram, por ahí me siguen y siguen de una vez
a Cristina para que se emocione. Miren, yo me voy a emocionar cuando este número aumente. Cuando yo lo actualice debe aumentar y ahí les voy a creer que la están siguiendo. Miren, a ver, voy a ver. Esta es la página de Cristina, muy bien, la están siguiendo, gracias. Así que Cristina se ponga muy feliz y nos permita siempre seguir usando sus archivos. Ustedes saben que algo que se debe respetar mucho es el tema del uso de archivos de otras personas que son de la venta, ¿no? Ella diseña y ella lo vende. No puedo tomarlo por mi parte, diseñar y revender sus productos o sus diseños. Pero si ella nos da permiso, nosotros contentos y felices. De igual manera, por aquí está mi perfil de Instagram. Aquí ustedes ya la mayoría me sigue. Volvemos ahorita. Aquí estoy en transmisión en Instagram y en Facebook a la par. Y la otra página es la de Silhouette Perú, que ustedes van a conseguir aquí en Facebook. También ellos están en Instagram. ¿Cómo consigo el archivo? Preguntan en Instagram. Comparte la transmisión. Sigue a está grabando. Cristina y sigue a Silhouette Perú. El archivo lo vamos a dar el día sábado. Hoy vamos a hacer todos los cortes. Vamos a usar la Cameo 5 para todos los cortes. Y el sábado, que es el día del armado, ese día les doy el archivo. Vamos a ver si de verdad me ayudan a seguir a Silhouette Perú. Es que yo lo hubiese dado hoy, pero el tema del tiempo no nos alcanza el tiempo. De aquí a que terminemos de hacer todas las impresiones, mostrar todas las pruebas, ver cómo es la funcionalidad de la máquina. Y no lo he convertido a SVG. Esto apenas lo hice ayer, esta madrugada, porque me enviaron la máquina ayer. Ayer estuvimos en clase, no nos alcanzó el día temprano. En la noche fue que pude trabajar este archivo, terminé la madrugada y no lo he convertido. Yo hoy lo convierto, mañana tengo un compromiso, así que el sábado estoy aquí juiciosa, como ustedes saben, palabra es palabra, y les doy el archivo, como siempre. Justo hay otros archivos gratuitos que trabajamos hace 2 días y lo armamos en vivo. Listo, ya salió la otra. Cada fiesta dice, wow, ya no son igual que las anteriores. No suena nada. Bueno, es mucho mejorado, ¿no? El tema del sonido. Y por ahora es limitado a las cosas que podemos probar. Realmente la Cameo tiene muchísimas más actualizaciones, el uso de nuevas herramientas que nos van a permitir pues hacer el aplicado del foil. También nos promete que se va a poder hacer embossing a las cartulinas ya directamente con la máquina. Eso es, a mí ya esas dos opciones son las que me tienen más locas, que quiero probar. Pero aún va a llegar acá a Perú, que tengo entendido la máquina, que ya está en preventa y ya pronto se va a entregar. Y también, ahora este lado, amor. Y también pues esas herramientas, esas nuevas cuchillas no van a llegar todavía. Hay que esperar para que llegue eso y la bandeja electrostática. Por ahora podemos teniendo la Cameo 5, ir probando, ir viendo. Voy a aprovechar que está aquí enfocado nuevamente el tema de la Cameo para mostrarles una más de las cualidades que me encanta. El tema de los rodillos, ¿no? Estos sujetadores son muchísimo más fuertes que los que trae la Cameo 4. El área, voy a descargar acá para mostrarles, el área de agarre desde abajo, ¿no? Que tiene como unos dientitos, como un corrugado, nos va a permitir mejor soporte. Esto va a permitir que el movimiento que hace cuando entra el tapete no permita que se mueva de lugar y tampoco haya una falla de lectura. Es una corrección increíble porque creo que después que la usamos tanto, la Cameo 4 es una máquina que nosotros le sacamos el provecho al máximo y hacemos cajas y proyectos en cantidad, pues después de un tiempo desgastamos mucho esta barra que nos permite que arrastre el tapete. Bueno, ahora es mucho más amplia, los rodillos son mucho más fuertes. Este se mueve de lugar, descargo y puedo mover, así que puedo cortar materiales o viniles más pequeñitos cómodamente, miren. Y dejarlo justo donde yo quiero. Ahí al bajarle el seguro ya no va a pasar de cierta zona, pero si yo le levanto ya lo voy a poder mover. Voy a volverlo a colocar aquí en el centro de este. Y estos también los voy a poder mover y son como, me van a permitir que no se mueva mucho o que no se mueva, ¿no? Que todo se mantenga. Miren la fuerza que tiene. Este siempre es fijo, pero estos sí los voy a poder mover. Si quiero cortar una cartulina pequeña, voy a poder cómodamente ajustar. Y al tener mi barra tanto agarre, bastante zona, es mucho más cómodo. Miren que yo haga todo esto. Esto es fabuloso.
Las chicas que trabajan a diario con la Cameo van a saber que es un plus increíble. Nuevamente voy a colocar, mi guía la tiene igual como las otras máquinas. Colocar mi rodillo bien donde necesito, lo bajo y ahí quedo ya súper fijo, miren. Listo, ahora nuevamente voy a cargar. Cargo. Inclusive para cargar no suena tanto, es que demasiado. Me encanta, amor, préstame el mismo. Se dijeron en Instagram. Sí, en Instagram se ve mucho, en Facebook se ve muchísimo mejor, chicas. Ahí he dejado anclado el link de Facebook. El link de Facebook está anclado, dice José. Ya está para que ustedes lo puedan ver. Listo, me voy a ir de nuevo aquí lo que sería la parte del diseño. Ya que lo coloco, mi máquina la leyó. Voy a mantener las configuraciones. Puedo darle un poco más de presión, dejar la misma velocidad, ¿no? Normalito. Y darle a enviar. Voy a darle a enviar. Me va siempre a hacer esta pregunta. Tal vez haya una forma de quitar la configuración. Luego lo vamos a ir viendo. Le voy a dar a enviar. Ahí está leyendo marcas de registro. Algo que hacíamos cuando había mucha luz con la Cameo 4. Es que mi tapete no tiene tanta pega. Era que levantábamos el tapete. Y si ven que la barra o esta bandeja para colocar el vinil nos está ayudando mucho porque ya hace el soporte. Algo que han adicionado a la máquina, les voy a buscar por aquí la chuletita, es el corte inteligente. Voy a ver si veo el texto específico de esto, que me encantó y es fabuloso. Vamos a ver por aquí y leamos estas características. Dice, características: capacidad de herramientas eléctricas, corte transversal automático con la Autoblade. Cuando hablen de Autoblade ya sabemos que es la cuchilla automática. Nuevos accesorios de alimentación de rollo reforzado. De verdad que está increíble. Operación más silenciosa. Realmente que lo compruebo. Es muchísimo más silenciosa que la Cameo 4 o la Portrait 3. Soporte electroestático. Esto es maravilloso. Yo ya quiero que llegue esa bandeja para probarla. Me encantaría ya desde ya probarla. Rodillos de presión ajustable con fuerza de agarre mejorada y capacidad para personalizar la posición. Eso es lo que le acabo de mostrar, que los rodillos pueden cambiar de posición, tienen mucha fuerza de agarre. No va a permitir que se te mueva tu tapete para ninguna parte. Eso está, me encanta, eso me encanta. Lectura de marcas de registro mejorado, sin duda, no lo puedo negar. Fue silenciosa al momento de leer las marcas, fue directo donde tenía que leer. Las dos veces que la he probado, que es la primera vez que le pruebo el Print and Cut a ella, lo ha hecho espectacular. No ha habido ni una, pero igual vamos a seguir probándolo. Arquitectura de la tapa, ay, eso fue fabuloso. Miren, la tapa de la máquina es una maravilla. ¿Por qué? Yo solamente levanto y ella solita se va. Esto me encanta. Hacia abajo vamos a ver. Hacia abajo no tiene la función. Sí hay que bajarla por completo. Pero hacia arriba esto es es bella, es preciosa. Por aquí no le he quitado el plástico porque ya saben que no es mía. Pero yo imagino que el brillo que tiene esta barra aquí debe ser bello. Así que ya quisiera ver la mía. Listo, miren, voy a descargar. Puedo descargar acá mismo. Y ya está. Y ahí voy a ir leyendo todas las cualidades y características que nos ofrecen. Acá tengo la otra pieza. Como les dije, tanto esta pieza como la otra, que son la estructura de la caja, las he cortado en papel fotográfico de 230 gramos. ¿Por qué 230? Necesito que mi caja sea fuerte para que pues tenga fuercita y resista pues el peso. Por eso, para cajas 230. Es el que yo utilizo. Lo digo desde mi experiencia y desde mis preferencias. Ahora aquí voy a dejar esto por acá y voy a ir nuevamente ahora a la parte de diseño. Una vez que ya corté todo lo del diseño, vámonos acá. Voy a mover la pieza que ya acabo de cortar y vamos a colocar allí en el tapete las otras impresiones. Voy a ir moviendo. Tengo esta impresión, tengo esta, tengo por aquí el arbolito, tengo este otro arbolito. Vamos a ver esta acá. Yo aprovecho mucho lo que sería el tema de impresión, así que organizo todo con cuidado, buscando que entre todo allí. Miren, ven cómo estoy colocando, uno aquí, uno allá y uno por todos lados. Bueno, coloco este, por acá me debe quedar uno,
Este ya lo tengo. ¿Por qué? Porque a este se me olvidó colocárselo. Yo siempre olvido piezas, pero igual lo voy a imprimir y lo voy a cortar. ¿Qué más me falta de impresión? No, de impresión ya estamos listos. Ahora, en el caso de impresiones más pequeñas, que son un poco más complicadas o más trabajadas, si no necesito que sean tan fuertes, yo puedo trabajar esa impresión en papel fotográfico de menos gramaje. Ejemplo, la estructura, porque quiero y necesito que sea fuerte, la trabajé de 230. Pero los personajes, relieves y ese tipo de cositas pequeñas, las puedo trabajar en 180. Es un truco o un tip que yo utilizo porque el corte con 180 es muchísimo más fácil. Es un papel más delgado, mi cuchilla es de 1 milímetro, me lo corta fabuloso y les recomiendo que ustedes también lo prueban para ver qué tal. Así que estas piezas que son pequeñas podemos cortarlas en papel de 180 gramos. Me voy a ir aquí a la parte de enviar para verificar el corte. ¿Por qué? Porque yo invento mucho, entonces siempre tengo que estar verificando. Ya tengo las piezas bien, miren, se ven los cortes al contorno, todo se ve bien. Miren este corte aquí chiquitito, hay que cortarlo con cuidado nada más. Y le vamos a dar aquí ahora a imprimir. Vamos a esperar un poquitito, vamos a darle a imprimir. ¿Cómo? Utiliza la L4. Ok, voy a cambiar de impresora. Miren, tengo otra, la L460. Le voy a dar a preferencias. Ya tiene Premium Photo Paper Semi-Gloss. Aquí sí tengo un poco más de opciones en cuanto a papeles, ¿no? A medida que sacan también las marcas como Exxon más impresoras, también tienen más configuraciones, más opciones. Y en este caso, esta L460 me da esta configuración de Semi-Gloss y es la que me gusta en ella. Y dejo en alto y color. Listo, aceptar. Y luego nuevamente lo que puedo hacer es imprimir. Y vamos a esperar que salga la impresión mientras leemos aquí parte del manual nuevamente. En Instagram, Kimberly, vi que dice: me estoy sintiendo enamorada de la nueva versión de Cameo. Amor platónico a primera vista. Es hermosa mi vida, es como no nos vamos a enamorar, ¿verdad? Esto es como una tentación. Pero no aparte de enamorarse por lo linda que es la máquina. Yo no amo el color negro, no. Ustedes saben que yo soy, las máquinas son blancas o rosadas. Y igual se ve hermosa, el negro es mate. Yo la quiero en rosada o en blanco porque negro no es para mi espacio. Pero es una máquina hermosa. Y más aparte de la estética de la máquina, de lo linda que es, son las funciones que tiene, que nos va a permitir y nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Yo en mi caso trabajo de madrugada y ustedes se imaginan el taca, 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 taca de la madrugada. O sea, porque mis hijos están pequeños, el ruido o los vecinos, porque donde vivimos. Y siempre se escucha. Ahora, esto de ser más silenciosa me gusta. Es lo primero. Aunque no me molestaba el ruido de la otra, a los demás sí, a mí no me molestaba. Estaba trabajando y no me molestaba. Esto es buenísimo. Ustedes también, que las chicas que ya han utilizado otras versiones aparte de la Cameo 4, ¿sabían que tenía la opción de repetir el corte que acababan de hacer? Bueno, esta máquina le han vuelto a colocar ese tipo de opciones. Por allí leí muchos comentarios de chicas que están contentísimas con esta función que le hayan puesto acá nuevamente. Yo nunca la había probado y me gustó, aunque no es tan difícil volver a darle aquí a enviar, ¿no? El hecho es de que tú puedes estar haciendo otras cosas mientras que está tu máquina cortando. Eso está chévere. Y luego colocas otra vez papel y le mandas aquí que quieres repetir proceso y no te complicas tanto la vida. Ese tipo de opciones también tiene esta máquina. Me encanta. Vamos a ver por aquí nuestra guía. El ancho de corte, como les dije, o el área de corte de esta máquina es de 12 pulgadas. Pero ojo, hay tapetes que son más largos. O sea, este de 12 por 12. Hay tapetes que son más largos. Hay uno que es de 12 por 24. Podemos cortar piezas muchísimo más largas. Pero el ancho, pues sí, siempre se va a mantener de 12 pulgadas o de 30.5 centímetros. Por aquí que dice hasta 16 pies de largo. Si vamos a cortar piezas en vinil, ¿no? Cuando coloquemos por aquí nuestro rollito de vinil. Este vinil puede llegar a medir hasta 16 pies y vamos a poder, por ejemplo, hacerlos personalizados para los autobuses o para los cuartos o habitaciones perfectamente con nuestra máquina porque corta hasta 16 pies de largo. Capacidad de corte sin tapete. Bueno, vamos a poder cortar sin tapete. Vamos a poder cortar viniles sin necesidad de que tengamos el tapete. Ustedes pueden decidir,
ay no, yo prefiero colocar aquí mi tapete, chévere. O pueden colocar solamente su pedacito de vinil. En un ratito probamos las dos y ver cómo lo hacen para que lo verifiquemos. Espacio libre de altura de 3 milímetros para cargar materiales más gruesos. Quiere decir que este plotter de corte, al igual que la Cameo 4, puede cortar materiales de hasta 3 milímetros de espesor. En mi caso, les confieso, yo nunca lo he probado. ¿Por qué? Porque yo solamente trabajo con papelería creativa o personalizados y por eso uso mayormente papeles o materiales que son delgados, que están entre 115, 70 gramos o 115 hasta 230. El de 230 es el material más grueso que yo corto, casi como el acetato o el acetato, ¿no? Que es de 200 micras, pero eso es lo más que yo corto. Hasta ahora no he probado, ni siquiera por curiosidad, otro tipo de materiales gruesos, pero sé que la máquina lo puede hacer, inclusive cortatela o fieltro o goma eva, y yo estos tampoco los he probado, pero lo hacen los proyectos también utilizando ese material. Dice que tiene detección automática de herramientas, quiere decir que con solamente colocar cualquier cuchilla acá o en el carro 1 o en el carro 2, para las cuchillas que son nuevas, van solamente a colocarse y automáticamente las va a detectar, ¿no? Les va a mostrar aquí qué cuchilla está siendo detectada y listo. Así como también lo tiene la Cameo 4 y la Cameo 5. Por aquí dice que es compatible con el Piece Scan, que son otras herramientas o otros tipos de tapete. También vas a poder utilizar la bandeja de alimentación como en la nueva bandeja electroestática. Vas a poder utilizar ambas. Cuando compramos la máquina, como hace rato les mencioné, trae lo que es el plotter de corte, incluye esta bandeja, una cuchilla automática, la llave para poder hacerle limpieza a la cuchilla automática y los cables de encendido, ¿no? Lo de la corriente. No incluye cable USB, pero bueno, puede utilizar cualquier cable USB de plotter de corte si tienes la Portrait o la Cameo, o te conectas directo con Bluetooth. Además trae la cuchilla Autoblade, el alimentador rollos como ya lo mencioné, y te van a regalar 100 diseños exclusivos con el registro de tu máquina, una suscripción de un mes de The Cine Store para que descargues cuando hagas el registro. Así que eso es más que nada. Vamos a seguir probando. Estas ya están leídas. Por aquí ya salió mi impresión. Miren, verifique nuevamente. Siempre cuando somos nuevas es que más que nada mi marca está bien. Yo verifico, todo está bien. Voy a colocarla en mi tapete de corte. Con cuidado. Y una vez que yo coloco por aquí, voy a pasarle mi rodillo para que se pegue muy bien. Acá, voy acá, voy acá y voy acá. Listo. Ahora sí. Traigo mi tapete. Me guío. Yo siempre uso como que o esta para guiar mi tapete y que ya el de ahí no se mueva. Y ahí sí le doy a la flechita de cargar. El ruido me encanta. Me encanta cómo se escucha. Ahora sí, como les dije hace un ratito, el papel fotográfico para este corte tan chiquito o para cortes más difíciles es más delgado, es de 180. ¿Cuál le pongo amor a este? ¿Con 4? 420. ¿Y el mismo? 418. Ok, miren, aquí el experto de corte, 418. 418, un paso y velocidad en 3. La puedo mantener. Y le vamos a dar enviar. Verifico aquí, enviar. Voy a revisar por ahí si puedo moverle eso. Ahí ya la consiguió. Ahí la consiguió nuevamente. Siempre cuando ustedes estén viendo su máquina, asegure que el lector, que es el que está en este pedacito, este cuadrito, esté leyendo encima. Muchas veces o muchos errores que puedo ver. Ay, me encanta. Es que a veces hace como si la leyera, pero está leyendo en otro lado. Entonces, si usted ve que su máquina no está leyendo correctamente, pues páusela y de nuevo vuélvala a acomodar y mándela a cortar para que ya usted sabe, si ya está leyendo mal, no va a cortar bien. Entonces aprovechan y no le hacen ese gasto de material. Más sin embargo, como ven, hasta ahora no he tenido problemas con ninguna de las lecturas. Así tal cual como lo estoy haciendo. Este arbolito tiene un hilito y se ve muy bien. Vamos a ver qué tal, cómo va. Voy a leer comentarios por aquí de Facebook.
No suena nada. Hola Natalia, ¿cómo estás? Acá en Estados Unidos la negra es la más barata, la de más colores más caro. Acá en Perú también aplican eso. A mí me encanta la Cameo en rosado. Y a mí me costó cuando la compré como 1500. Ahora están como a 1100. Inclusive aquí en la página de Siloé Perú, en Lidear, voy a ir a ver la página del Idear. La Cameo rosada está en 1300, pero justo te trae un set de herramientas. O sea, está a buen precio. Igual, yo la compré la mía en 1500 sin nada cuando la primera. Luego compré la otra más económica aquí en Silhouette. Ahí sí la compré aquí en Silhouette y me salió más económica el año pasado. Más barata. Aquí tenemos lo que es la laminadora. Y este es el precio acá, 1300. Pero vamos a ver aquí, directo en las máquinas de Silhouette. Ay, tan bonita. Miren mi cupón, es EMBA 110. Vamos a ver por aquí. Solita la Cameo rosada, 1248. Solita la Cameo negra, 1199. Son 50 soles, sí, de diferencia por el tema del color. Y la blanca y la negra mantienen los mismos colores. Ahora, la roja está un poco más económica que la rosada. Pero real, a mí la roja no, en mi taller pues no hace match, no juega, no combina. O rosadita o blanca. Vamos nuevamente ahí, a ver la máquina. Miren cómo está cortando. Hola Kim, recién intro. ¿Qué es lo que estás creando? Saludos desde Japón. Ayashi. Sí, estoy creando este corte. Estoy ahí haciendo el corte, probando el nuevo plotter de corte de Silhouette, que es la Cameo 5. Y estoy cortando todas estas piezas para que armemos este proyecto. Sé que por tiempo no nos alcanza para armarlo el día de hoy, pero vamos a dejar todo cortado, todas las pruebas con el plotter de corte, y lo armamos el día sábado. ¿Qué pasa? Que también el plotter de corte se lo llevan mañana, así que hoy teníamos que aprovechar sí o sí. Así que hoy cortamos y mañana armamos ya tranquilas. Descargo y bueno, miren, voy a voltear tapete. Siempre aquí, ¿no? Aquí o allí. Ok, siempre volteo mi tapete y yo voy moviendo mi tapete y no mi material, ¿no? Con cuidadito. Para que no se agarre con curva o no se me deformen. Lo voy haciendo con cuidadito. Si alguna pieza queda en el tapete, pues no importa. Luego la quito y ya. Ya está listo. Porque lo voy a quitar ahora con cuidadito. Miren, por aquí está la pieza cuadrada. Por aquí ya salió otra. Aquí las voy organizando. Por aquí tengo mi arbolito. Ahora, aunque tu máquina haga tus cortes, igual cuando vayas a quitar las piezas, hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con cuidadito. Por más y el plotter de corte pues sea recontra maravilloso, igual hagámoslo con cuidado. Lo digo hasta por mí, porque yo soy un poquito a veces impaciente. Entonces me ha tocado aprender a ser muy paciente para hacer este tipo de cortes, así como estos. Miren. Esto mide menos de 1 milímetro de espesor, esta punta del árbol. Pero qué truco, cortar con 180 gramos y aparte ser paciente al momento de despegar. Y la configuración que acabo de utilizar, si quieren ustedes hacen captura y la prueban para ver qué tal les parece a ustedes. ¿Ven? Esto es lo más difícil. Bueno, voy mostrándoles. Por aquí tengo un arbolito que está más grande. Aquí ya no hay que ser problema. Solamente estoy como que ayudándole a terminar de desprender por aquí. Este tipo de piecitas que son difíciles al momento de cortar. Nada más con paciencia por aquí. Ya está, miren. Y aquí con cuidado nuevamente. Van sacando lo que puedan y ya luego con cuidado sacan lo demás. Y ya está. El corte a uno. No lo puedo negar. Está increíble. Miren por aquí las florecitas con todo y sus ramitas. Si ustedes tienen cortes que sean muy complejos, nada más agréguenle un desplazamiento, así sea pequeñito, para que ustedes eviten que les vaya a dañar. Pero miren, con todo y las ramitas se aprecia súper bonito, me gusta bastante. Por acá tengo los arbolitos que yo trabajé como que tipo en 3 capitas. Aquí salieron muy bien las cajitas de regalo. Les recuerdo que la colección es de Cristina. Les he dejado el link para que la puedan seguir en Instagram y Cristina esté contenta y nos deje
Ya nos dio permiso para hacer el proyecto y nos deje compartir normal, tranquilamente. Ella siempre nos ha dejado ya usarlo últimamente, así que estamos contentos con Cristina. Pero hay que darle cariño a Cristina en su Instagram para que esté contenta. Ahora, el papel fotográfico deja como un tipo de polvillo cuando hace los cortes. Eso es normal, también eso se le pasa al tapete. Yo tengo siempre como una brochita por aquí en la oficina. Por allá creo que la puse. Para poder limpiar las máquinas cada vez que le está cayendo como que el tema de polvito. Justo la tenía hace un ratico aquí. Pero cuando estamos en live, miren, aquí se desaparece todo, llega el duende y se lleva las cosas y no encontramos las cosas. No encontramos la brocha. Ahorita aparece. Ahorita aparece por ahí. Voy a ir colocando. A ver, aquí está. Vamos a ir limpiando por aquí para que todo quede limpio. Siempre que estén limpiando su máquina, pueden quitarle con una brochita así todo lo que es el tema de polvo, porque pues sí, yo donde vivo hay mucho polvo. Entonces tengo que estar como que así, limpiando máquinas y toda la oficina así, con brochita, con cuidado. No vayan a estar limpiando, por ejemplo, con lo que no se pueden meter, solamente en las zonas en las que sí. Justo donde están los rodillos, no donde está la barra, ahí eso déjenlo quietico. Ya está, limpiamos polvito así superficial para que nuestra máquina esté limpia y esté siempre cuidada. Listo, ahora sí, nuevamente nos vamos a lo que sería el tema del diseño y ya podemos cortar otro material. Vamos a cortar otro material porque ya cortamos todo lo que es impresiones. ¿Ven? Lo que ustedes más le tienen miedo es al print and cut. ¿Les pareció difícil? No, ¿verdad? No creo. Súper fácil. Aquí está. Ahora vamos a cortar otro material y para cortar otro material necesitamos desactivar las marcas de registro. Nos vamos aquí a la barra derecha, activamos aquí donde dice la herramienta de página, ¿no? Le damos clic, nos vamos a donde vemos las marcas de registro y las apagamos. Ya están apagadas. Miren, yo usé las configuraciones en lo más mínimo. Listo, nuevamente nos vamos acá, ya está listo. Aquí en el tamaño de los medios, yo voy a elegir qué tamaño de cartulina voy a utilizar. Si van a ser de 12 por 12 o en A4. Pero normal, yo lo voy a dejar en 12 por 12 como si fueran cartulinas grandes y yo voy a ir verificando de mi propia experiencia. Pero igual, si yo quiero cortar uno más pequeño, yo ajusto aquí. Mi cartulina es de tanto, mi altura es de tanto, o lo ancho o lo alto. Voy a dejarlo así para que ustedes vean más claro. Y yo normal lo voy a dejar en 12 por 12. ¿Ven? Así. Vamos a colocar en este caso las piezas que son en blanco. Estas piezas que son en blanco las puedo cortar en una cartulina opalina o en una cartulina hilo. E inclusive en papel fotográfico, si es que yo, ejemplo, 15 me acabó. ¿Puedo cortar en papel fotográfico lo blanco? Sí, puedo cortarlo en lo blanco. Solamente usan las mismas configuraciones como si fuese, como si estuvieses cortando una impresión. Y ya está. No se compliquen, no se compliquen. Lo importante de todo es elegir un proyecto. De verdad creo que elegir un proyecto, me gusta esto, quiero probarlo y hacerlo así te cueste lo que te cueste. O sea, animarte y crearlo. Ejemplo, esta piecita blanca tiene un cortecito aquí, pero lo veo como raro. Déjenme ver de cerca porque esto se ve así. Allá, de lejos se ve rarito, pero ven, ahí está bien, está todo bien. Nuevamente lo que voy a hacer es irme a la parte de enviar para verificar los cortes. Miren, yo uso aquí esta herramienta de lupa para ver, ejemplo, la activo para ver la zona puntual y hacer ese zoom rápido en esa zona. Le voy a dar aquí enviar para verificar el tema del corte. Vamos a ver cómo se ve todo ahí en el diseño. Miren, se ve todo bien. Esta abertura es porque, como ven, aquí el proyecto tiene una lucecita LED aquí, ¿no? Aquí tiene una lucecita LED, entonces ahí está esa abertura por eso. Listo. Vamos ahora sí, entonces a ver el material que vamos a mandar a cortar. Voy a colocar todas mis piezas por aquí en una canastita, organizadito para que no se vayan a dañar de aquí hasta el sábado para que lo armemos. Acuérdense que tengo pequeños, chicas, y tengo que buscarlo en la escuela y hacer todo lo de rol de mami. Ahora sí, voy a colocar lo que sería mi cartulina. Esto es una cartulina hilo, es de 220 gramos.
Aunque es de 220 gramos, es una cartulina que viene bastante prensada. A esta sí le tenemos que colocar un poquito más de presión, un poquito más inclusive de la que utilizáramos para un papel fotográfico de 230, aunque esta es de 220. Es por eso que no hay una guía exacta que yo les diga, pero si ustedes hacen sus pruebas de acuerdo al material, al proveedor, ustedes ya van a saber cuál es la idea o más o menos su guía para que ustedes hagan sus cortes en sus materiales. Estas cartulinas hilo yo las compro en Sinergia Boutique. Vamos a cargar. Ahora sí, flechita arriba. Y aunque ustedes ven aquí que yo coloqué que mi material era, por ejemplo, mi material que iba a cortar era uno de 12 por 12 y yo estoy cortando uno en A4, no hay problema. Así que lo puedo seguir cortando. Otra cosa que yo pudiera hacer es, ejemplo, me voy a ir a la parte de armado, es que yo mueva mi carro y yo asegure, por ejemplo, aquí el material. Si es que yo no quiero que algo se mueva o algo. Pero ¿qué les digo? Lo que yo he visto de este, voy a bajarlo. Lo que yo he visto es que de verdad el agarre es increíble. Yo siento que lo menos que vamos a estar sufriendo, o por lo menos cuando esté nueva, hay que probar mucho, ¿no? Es que vaya a sufrir por el tema de rodillo. Esto está fabuloso, me encanta. Vuelvo y lo fijo. Subo. Eso está increíble, me encanta, me encanta. Voy a dejar, por ejemplo, aquí mis rodillitos y le voy a ir nuevamente a enviar y lo voy a mandar a corte. 5. Con cuchilla en 5 y la presión, como hace rato la cortamos en 23, 24, ahora les dije, este es mucho más prensado, voy a cortarlo en 26 o 27. Le voy a dejar un pase nuevamente y la velocidad la voy a mantener en 3. Y le voy a dar enviar. Puede que el nombre no salga, chicos. Ajá. Puede ser que este nombre no me salga, ¿no? Es porque es bien chiquito. Solamente vamos a probar. Si sale y tenemos suerte, fue fabuloso. Pero vamos a ver. Estamos haciendo pruebas, así que no me vayan a crucificar por si acaso. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo está haciendo el corte. Ah, voy a leer los comentarios. Hola Natalia, buenas tardes. Ya la sigo. Que bueno, nos comparten las configuraciones de corte. Elsa, sí, ustedes pueden estarla viendo aquí, hacerle capture y cualquier cosa. Esta es la que estoy utilizando para la cartulina hilo de 220. Ustedes nada más hacen un capture y ustedes utilizan o hacen sus pruebas con ese. Hagan sus apuntes, Elsa. Y las otras hace ratito la podían ver. Rosemary, ay, gracias, mira ese regalito está lindo, no me lo habían enviado. Gracias, mi vida. Muchísimas gracias por tu regalito, Rosemary. Ya, yo creo que ya por ahí las he leído a casi todas. Sí, deben de seguir las cuentas, Belki, tanto la de Decin, que es la cuenta de Cristina, la chica, la dueña de la colección digital, para que la podamos seguir usando sus colecciones, como a Siloé Perú, que fue quien me envió esta máquina para que hiciera la prueba. Ayúdenme a compartir el like bastante, por favor, para que lleguemos a varias personitas. Por allí muchas interesadas en comprarse la Cameo 5. Bueno, aquí está toda la información y toda la prueba verídica de qué tal es la máquina. Miren, sin duda, no suena como antes. Miren lo que yo estoy haciendo, son cortes segmentados. Es el plotter de corte nuevo de Silueta, es la Cameo 5. Ese es el sonido, creo que más alto que puede hacer. Saludos, ¿qué tal? Vamos a ver por aquí. Hola, Agape, ¿cómo estás, mi vida? Saludos. Bimagal. Saludos, Tati, bienvenida, ¿cómo estás? Paqui, ¿cómo estás? Mira, voy a descargar. Ya hicimos el corte con la Cameo 5 de una cartulina hilo de 220. La cartulina hilo es bastante prensada y aún así todo el corte está fabuloso. Miren, voy a abrir para sacar como que, como hacemos a veces en las historias. Voy a sacar solamente el material. Miren. Algo que decía mi esposo, que es José, quien me ayuda acá en todo lo que es los cortes, es que tengamos cuidado
porque tal vez el nombre no sale. ¿Por qué lo dice él? Porque algunos cortes con la Cameo 5, 4, pues no eran tan... Bueno, tiene tecnología la Cameo 5, por eso les digo, miren este corte. Está espectacular. Y justo escucharon cuando él me dijo, tal vez este no salga. Bueno, ¿por qué tal vez este no salga? Porque en la Cameo 4 aún, que es un excelente plotter, hay ciertas cositas como esto, que estos cortes así chiquitos, pues a veces no salían, unos sí, otros no. Bueno, ahora el corte inteligente que tiene la Cameo 5 nos permite cortar diferentes formas, diferentes piezas, y aunque hay un nombre chiquito, con otras piezas va a ser un corte así de espectacular. Lo decimos por experiencia porque, ajá, siempre estamos cortando personalizados de nombres, de pequeños, la edad, los números, y esto es complejo, ¿no? Cortar nombres, cortar viniles, a veces es un poquito complicado. De verdad que se esmeraron mucho en el área de Silhouette para mejorar el corte y esto está al 100. Imaginen cuando salga una Cameo 6, no, vamos, no sé, como que a soplar y se va a cortar. Esto está increíble. Miren todo lo demás. El corte salió súper bien. Vamos a voltear para no deformar nuestras piezas. Tengo este marquito por aquí. Y tengo la cajita para hacer el tema de nuestro shaker. Ya está. Miren eso. Está muy lindo, de verdad. El corte, estoy fascinada. Es una cartulina hilo que justo les decía, a veces es un poco compleja para cortar. Salió perfecto, me gustó. Natalia va a poder trabajar con el mismo tapete de corte, inclusive con el de tu Cameo 4. Lo puedes usar acá también. Y el área de corte es la misma, se mantiene, 12 pulgadas. Igual van a ver plotter de corte, la Cameo 5 también va a venir como que la Plus más grande, para que si tú quieres cortar piezas más grandes también lo puedas hacer. Vas a tener esa opción también. Kima, ¿estás empezando? Pregunta de mi madre en Instagram. Estamos cortando, aquí vamos, ya hicimos los print and cut con la Cameo 5. Ahora estamos cortando la cartulina hilo blanca, ahora vamos a cortar otro material. Vámonos entonces a lo que es la parte de diseño. Si quieres se pueden pasar a lo que sería Facebook, que es un poco más cómodo ver la pantalla, ver todo lo que estoy haciendo. Me voy a alejar. Como vieron, el corte salió súper bien con la cartulina hilo, que era uno de mis temores. ¿Por qué? Porque en la Cameo 4 sí es un poquito complicado cortar este tipo de material. O sea, lo corta, pero hay que hacerle su maña. Ahora vamos a cortar aquí. Mira, me quedó una pieza en blanco, ni modo. Hay que cortar este en blanco. Miren, voy a aprovechar y cortar entonces en una cartulina pequeña. Vamos a suponer, tengo una cartulina pequeña. ¿Esto cuánto mide? Mide 6 centímetros. Esto mide de ancho. No tengo una regla a la mano. Vamos a ver aquí. Yo le digo porque yo siempre corto recortes. Aquí, esto está en 6.8. O sea que lo va a cortar bien. Vamos a cortar. Vamos a ver aquí. Yo le digo porque yo siempre corto recortes. Aquí, esto está en 6.8, o sea que lo va a cortar bien. Vamos a cortar este material. Esta es la misma cartulina que no me faltó colocar una pieza. ¿Cómo vamos a hacer si yo quiero cortar solo en un recorte, en un pedazo pequeñito? Lo mismo. Voy a colocar aquí mi material. Vamos a colocar mi material. Voy a repasar con el rodillo. Lo mismo que hicimos hace ratito. Si su tapete de corte no tiene suficiente pegamento y las cosas se pueden mover, amor, pásame la cinta, por favor. Ustedes pueden utilizar la cinta, esta es la que yo utilizo, o pueden utilizar su washi tape, o esta cinta que le conocemos como tirro, cinta de pintor, sé que tiene muchísimos nombres. Masking tape, algo así también le dicen. Así que hay muchas opciones. Si ven que tu se levanta y queremos evitar que vaya a haber un incidente, que se tranque allí nuestro material, bueno, vamos a utilizar este tipo de cintas que nos ayudan para ello. Y le colocamos un poquito aquí en la punta de inicio, ¿no? Que son las más complicadas, que se pueden levantar, y una por acá. Y nuevamente repaso con mi rodillo para que esto no se vaya a levantar. Ya está. Vamos a colocarlo acá y lo voy a cargar. Listo. Y nuevamente entonces con la misma configuración con la que acabé de utilizar, que fue 5, 27, 1 y 3, le voy a dar enviar. Y puedo cortar esa pieza así de chiquitita, normal, en mi máquina. Esperar. A ver, enviar. Y ya está.
Yo voy a buscar por ahí, es que se me olvida. Debe haber una opción en la que yo pueda modificar esta nota de quitar el aviso. A ver. No dice, todo aquí no dice. Ya lo cortó, así que descargamos. Miren, mientras yo mantenga la medida y calce todo bien, me va a hacer el corte. Aquí está la pieza que me hacía falta y la cortó perfecto, ¿eh? En mi área. Puedo cortar fácilmente sobre alguna pieza así de chiquita como esta. Ahora sí, vamos a quitarla. Volteamos, quedó súper pegada. Y ya está. Siempre aseguren cuando ustedes utilicen este tipo de ayudas, ¿no? Que son los tirros o las cintas. Que no debería, ¿no? El tapete debe estar con buen pegamento. Pero asegúrense de que no se les vaya a quedar dentro de la máquina. Porque luego los accidentes o los fallas de corte son por nosotros mismos. Y tenemos que estar concentradas en el corte, cuidar lo que estamos haciendo. Entiendo que muchas somos mamás, trabajamos en casa, es una locura, los mensajes, las redes, todo. Pero es importante estar al pendiente de todo lo que estamos cortando para evitar algún incidente. Ahora sí voy a cortar, por ejemplo, una cartulina prisma marrón. ¿Ya? Vamos a cortar esta para ver qué tal. Por aquí me falta cartulina espejo, cartulina glitter, acetato, vinil. Voy a usar vinil textil y glitter también por acá. Vámonos ahora con esta cartulina marrón. Esta cartulina marroncita que parece como tipo, es como cartón viejito, algo así. Cartón, es del color. Es como, es una cartulina lisa, no tiene ninguna textura, no tiene nada. Como ven, no es tan gruesa. Creo que le llaman burano. Acá en Sinergia la consiguen como cartulina burano. Voy a colocarla en el tapete. Aunque tenga un cortecito por aquí. Mientras todo quede bien pegadito ahí a mi tapete, no voy a tener problema. Eso sí, si algo se levanta por aquí, porque mi tapete no tiene suficiente pegamento, evitemos incidentes. Pero tengamos cuidado al momento de hacerlo. Y coloquémosle un poquito de cinta para evitar que esa punta se levante. Cuando ya está así tu tapete, debemos limpiarlo y aplicarle pegamento, o simplemente aplicarle pegamento nuevamente y ya. Todavía no está tan sucio. Todavía aguanta un poquito más. A ver, ahí, y le damos a cargar. Ahora, este papel o esta cartulina es un poco más delgada, por ende la presión no va a ser tan fuerte. Más sin embargo, es de 200 gramos. La puedo cortar en 5, pero con menos fuerza. Yo igual le pregunto a José para que verifique, para que me verifique, pero la puedo cortar como en 22. Algo como lo que cortamos el papel de 230. Entonces 22, 21. Y normal le voy a dar aquí enviar. Enviar. ¿Ven? Ahí está haciendo su configuración de cuchilla. ¿Qué pegamento se puede usar en el tapete? Pregunta. Bueno, yo utilizo el de Epsul, este que está acá. Es el pegamento reposicionable, chicas. Este lo encuentran, les muestro rapidito también, en la tienda de Silhouette, por si acaso, les muestro. Ustedes van acá, todas las chicas que están acá en Perú, se van a la tienda del Idear y colocan pegamento reposicionable aquí. Pegamento, nada más con colocar pegamento, yo creo que ya ahí sale. Voy a dar a buscar y les muestro aquí rápidamente el que yo utilizo. Lapicero de goma Jumbo, solo está a 19 soles. Lo que hacen es, ejemplo, añadirlo al carrito. Y aquí cuando estén haciendo su compra, vamos a ver si esto está funcionando todo bien. Colocan el cupón EMBA110 para que aplique, en el caso del pegamento, un descuento y ustedes pues se ahorren un poquito. Tal vez que no sea tanto, pero siempre utilizando nuestro cupón de descuento pueden obtener el 5% en la compra de materiales e insumos. Ese descuento no va a aplicar para máquinas, pero si usted, para este tipo de máquina como es la Cameo 5 que está en preventa, pero sí para cuando quieran comprar cuchillas, pegamentos, tapetes de corte o algún vinil o algún otro tipo de material. Vámonos nuevamente por aquí a lo que es la parte del armado. Verónica dice, quiero ese rodillo. Ah, el que yo estoy utilizando, este rodillo lo compré en Amazon. Descargo por aquí mi material y miren, aquí así salió mis piezas. Está muy bien.
Aquí está mi tirrito, mi cinta. Todo ok. Vamos todo ok, como se dice por acá en Perú. Listo, ya entonces ya tenemos cortado lo que es el color blanco. A mí me gusta ir organizando mi corte así también. Siento que trabajo organizado, igual cuando estoy armando. Y lo voy llevando por colores. Ahora vamos a cortar o el glitter dorado o el glitter rojo. ¿Cuál me vas a pasar, amor? Aquí, el glitter, No, glitter dorado. glitter dorado. Entonces con glitter dorado vamos a sacar estas piezas de acá. El rojo también. Este Ahí pueden corte. meter dos patas. Ajá. Dame cuáles voy a cortar. Bien, les voy a mostrar a ti este corte. Esa es la tía. Aquí. Toma. Voy a colocar este pegamento por aquí. Yo soy un desastre cuando estoy trabajando porque uso mucho las herramientas de mano. Siempre como que me ayudo mucho con las herramientas de mano y voy usando y hago un montón. Voy a ir colocando Está bien. aquí en esta punta, voy a colocar cartulina glitter rojo. Miren. Y entonces voy a colocar aquí en el área de corte primero la cartulina rojo en esta esquina que estoy usando. ¿Qué espesor tiene? 7.9, o sea, tiene que tener unos 8 centímetros de ancho. Verifico, está súper bien. Sí está bien. Y de este lado voy a colocar estas estrellitas que también son en cartulina glitter. Pero va a ser con glitter doradito. No, es peor. No corto diferente. Ah, la estrella. Si van a cortar materiales, pues tienen que verificar. Si es glitter esto, el de acá también va a ser con glitter. Vamos a cortar dos colores diferentes en un mismo corte. Vamos a utilizar el mismo corte, pero aquí esto lo voy a enderezar. Voy a usar aquí la plegadera. Enderezco mi piecita por aquí, enderezo. A ver, más Aquí. Y repaso. Ahora, voy a asegurarlo con un poquito de cinta a ambos. Vamos a colocar por aquí para que no se vayan a mover como que del lugar. Vamos a asegurar ese corte bien. Por aquí. Y coloco este por aquí. Solo como para que aseguremos y podemos mandar. Inclusive yo a veces he cortado 4 colores diferentes. Ustedes saben, uno y eso se lo he probado en varias oportunidades a la máquina. Ahora sí voy a llevar esto a mi plotter de corte y voy a cortar 2 piezas de una vez. Pero como les digo, o sea, las 2 piezas están, pero son de la misma cartulina, ¿no? Porque acá no voy a colocar un material de 180 y aquí uno de 230 porque no me va a salir el corte. Entonces tienen que ser del mismo gramaje para que usen la misma configuración de corte. Le voy a dar aquí a enviar. Vamos a esperar que cargue mi corte. Ahí ya se ve. ¿Qué pasa? La cartulina glitter es un poquito más densa, o sea, es mucho más prensada, es un poco más fuerte. Entonces va a ser un poquito más difícil de cortar, pero la puedo mantener en la configuración de 5. La presión se la puedo dejar en 22, 23. Vamos a dejarla. Creo que aquí está bien, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle 2 pases. ¿Por qué 2 pases? Porque como les digo, es un poquito más fuerte para cortar. Y la velocidad se la vamos a bajar a 2 porque tiene este corte es muy complejo. Es por eso que la he bajado. Si fuese un corte más simple, normal la puedo dejar en 3, pero un corte tan difícil que haga tan rápido, a veces me lo daña. Entonces vamos a dejarle la velocidad en 2 y probemos. O sea que podemos fallar, pero esperemos que no. Y le vamos a dar enviar. A veces yo activo el corte por segmento. ¿Aquí es necesario? No. No lo voy a activar aquí. Solamente enviar. Y enviar. Y veamos qué tal sale el corte. Y sabes desde dónde lo envían y cuánto cobran de envío. ¿Qué código se puede usar? Disculpe. ¿Qué pegamento se puede usar? Bueno, yo estoy acá mismo en Lima. LM Eventos. Y si lo es Perú, te lo envía. Ay, aquel se apagó, amor. Ok. Yo estoy en Lima y este lo puedes comprar en la tienda online. Lo pueden enviar a provincias o lo puedes ir a recoger a cualquiera de las tiendas de Silueta. Vamos a esperar aquí, miren. Esto se levantó. Es lo único que hay que tener cuidado con este tipo de piezas así. Esperar que todo sale bien allí.
Por eso hay que tener nuestros tapetes de corte con buen pegamento y verificar que no vaya a haber un accidente. Siempre supervisen sus máquinas al momento de cortar. Creo que en ese aspecto José está allí pegado como vigilante siempre que está haciendo sus cortes. Nunca la deja sola, él siempre está observando. Entonces, ¿ven? Esto podría hacer que se tranque aquí, se levante, ahí hay un accidente. Pero lo evitamos de esta manera. Ahí estamos. Listo por acá, miren. De verdad el corte es una cartulina glitter. El corte, el sonido está súper bien. Hola Yanelis, ¿qué tal? Hilary, Vivianita, saludos chicas. Por aquí seguimos haciendo los cortes con la Cameo 5. Estamos haciendo todas las pruebas posibles con ella. En este caso, las piezas que estamos cortando son las piezas para hacer esta linda cajita. Hola Salva, Julia, ¿qué tal? Saludos. Saludos. Rizán, bueno, por aquí seguimos cortando. Ya nos faltan cada vez menos piecitas. Ya estamos avanzando lo más que podemos. Y este creo que es uno de los cortes más complejos cuando, ejemplo, estamos haciendo un copo de nieve, así como este. Aquí sí se ve. Ven, estamos cortando los copitos de nieve, miren, que son chiquititos. Tienen estos cortes aquí chiquitos adentro. Entonces son un poquito difíciles de cortar, ¿ven? Aquí estamos aquí con la Cameo al full prueba. Vamos a ver qué tal. El ruido sí es fabuloso. De verdad que esta promesa del sonido es increíble. Yo por aquí estoy, aquí estoy leyendo, pero no hay cartulina craft. No, Lili, era cartulina normalita. No, esta que estoy cortando ahora es glitter. La que corté hace ratico no es cartulina craft exactamente, es cartulina Burano. Viene completamente lisa y esta también viene de otros colores. Acá le llaman así Burano. Viene de otros tonos también. Por aquí vamos a leer, por aquí. Annalyn, ya tiene 3 meses como suscriptora, mi vida, muchísimas gracias. Erika, ya cumpliste 3 meses como suscriptora y Vanessa cumplió 5. Vanessa es casi de las fundadoras. Gracias Vanessa. Noemí, 4 meses como suscriptora. Brenda, gracias por ayudarme a compartir la transmisión, al igual que Cristina, aquí estoy leyendo las notificaciones, me sale quién compartió. Claudia también me ayudó a compartir. Cristina, Claudia y Brenda, gracias por ayudarme a compartir. Cintia, también ya compartiste. Pat también compartió la transmisión, gracias Claudia y Pat por ayudarme. Jacqueline, cumples 4 meses como suscriptor, mi vida, muchas gracias. Mari, gracias por ayudarme a compartir. Por aquí veo que ya me han ayudado 40 veces. Bueno, ahí andamos. Listo, ahora ya se hizo el corte. Vamos a descargarlo. Lo descargamos y vamos a quitarlo así. Vamos a ver qué tal, qué tal. Por aquí tengo una espátula. Vamos a colocarla desde aquí afuera. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Y aquí tenemos esta otra. Hay 2 maneras de quitarnos. Usamos las 2. Miren, aquí quedó uno. Vamos a nada más a sacarlo. Esto está chiquitito. A ver. Y aquí está. Yo tenía un ganchito por aquí. Vamos a usar este lapicito. Miren aquí. Inclusive todos los cortecitos chiquititos que hay acá. Los hizo bien. Solo es cuestión de limpiar la pieza. Y miren. Miren eso. Miren eso y díganme si esto no es una maravilla. De verdad que la Cameo 5 promete muchísimo. Yo ya quiero tenerla en el taller porque sé que me va a ayudar mucho con el tema de cortes. Yo invento mucho
con los proyectos, me gusta agregar muchísimos detalles y que me pueda cortar todo este tipo de piezas así chiquitas para seguir inventando. Esto me encanta. Me encanta el hecho de que sienta que no está sufriendo. Es que cuando ella sonaba, por ejemplo, la Cameo 4 suena cuando está haciendo el corte. Lo que yo sentía es como que, ay no, sufre, me da cosita con la Cameo. Entonces, esto está increíble. Miren, saco la piecita. Por aquí voy a limpiar la pieza para que el acabado del proyecto cuando sea armado pues sea tipo A1, ¿no? Que intentamos siempre cuidar detalles, que las piezas se vean bien cortadas, que se vea bonito todo. Y aquí está, súper lindo. Por acá tengo una estrellita, salió todo bien. Y aquí tengo otra pieza de copito de nieve. No, está bellísimo. Como les dije, solo es cuestión ya de limpiarlo, ¿no? Para quitar como que los excesos, todo lo que haya quedado por ahí. Pero el corte en sí está de verdad muy, muy bien. Me encanta. Me encanta y estoy muy contenta y ahora más que ansiosa de que llegue. Corta como la Cricut. Corta como la Cricut y ahora que el programa de Silueta Studio es muchísimo mejor que el de Cricut. De verdad, ojalá que en algún momento pues Cricut pues, mejore lo que sería su software de diseño, que es, de verdad para mí no me gusta. Sé que hay personas que están acostumbradas a usarlo, yo realmente no, me cuesta mucho porque me limita. Pero si esta máquina hace un corte tan maravilloso, aparte no suena, tiene herramientas espectaculares y tiene un software de diseño que te permite crear un montón de cosas, bueno, para mí como emprendedora o como llevo mi negocio de personalizados y de papelería creativa, es sumamente importante que yo pueda hacer este tipo de cortes, este tipo de trabajo. Ahora voy a cortar una cartulina espejo. Les muestro aquí en el diseño. Ya hicimos este corte de glitter, este corte con glitter. Ahora nos faltaría uno en espejo, porque lo otro es vinil textil, y ahorita les explico por qué, y acetato. Vámonos con esto. Ya estamos probando un material, dos materiales, 3, 4, 5, 6. Y todo un éxito. Vámonos con la cartulina espejo. Listo, voy a ir aquí nuevamente también a mi tapete. Busco mi cartulina espejo. Voy a colocarla en 1 con 1. Mi cartulina espejo sí es un poquito más gruesa. Ahora, todos dicen que el rodillo es fabuloso, sí, pero para este tipo de materiales me lo marca. Entonces tengo que tener cuidado de solamente hacerle presión en las esquinas para que no me marque mi cartulina. Y de igual forma, ya como ven, el tapete no tiene pegamento. Quiere decir que no va a haber milagros. La pega sí o sí hay que aplicarle para que todo nuestro corte salga bien y evitemos cualquier falla o cualquier error. Así que eso no es negociable. Más sin embargo, mientras tanto, lo que podemos hacer es irle colocando este tipo de cintas así, con cuidadito, para evitar. Mejor ser precavidos cuando se trata de los temas de corte. Como le dije, ustedes igual no dejen su maquinita sola por ninguna forma. Siempre supervisen su corte. Yo la dejo sola, no les voy a decir que no, a veces yo la dejo sola, estoy completamente segura de que no va a fallar, ¿no? Pero es mejor siempre evitar y prevenir. Ahora, ya no necesito cortar con 2 pases. Si mi cartulina espejo no me va a hacer tanto problema, ¿no? Yo siento que no. Pero sí la voy a cortar como en 26, como hicimos hace rato, 26, 27. Y la velocidad 2 se la puedo aumentar, inclusive 3, 4, vamos a darle en 3 y le voy a dar enviar. Recuerden que estamos haciendo pruebas. Vamos a ver qué tanto nos da la Cameo 5. Ahora sí, nuevamente la notificación. Esto se me olvida, pero yo siento que estoy casi segura de que se pueda quitar. Espero que sí, porque a mí se me olvida. La costumbre es que con la Cameo no me pregunta. No me pregunta nada y yo normal envío y ya. Ahora lo envío y se me olvida quitarle eso. Debe haber una configuración. Voy a ir buscando por aquí. El Perú encuentra de todos los colores en papel espejo.
Sí, por lo general sí se consigue en rojo, en verde, en morado, en azul, se consiguen bastantes tonos. Yo les he contado, ¿no? La mayoría de cartulinas, o lo que yo siento que hay bastante variedades en Sinergia y en Graficolor. Ahí he comprado bastante mis cartulinas. Aparte que me quedan cerca, ¿no? Miren, voy a levantar por aquí. Voy a levantar, miren. Es una cartulina espejo. Estoy haciendo un árbol de Navidad con todo y sus pestañitas y sus puntitas y todo lo difícil que pueda hacer cortarlo. Miren. Este es el desperdicio y está precioso. Provoca no botarlo, ¿no? Yo lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Y miren, voy a levantar por aquí. Si no quiero dañarlo, normal, como les he dicho, desde atrás. Desde abajo volteo es el tapete. Y ahí no se daña ni se dobla. Mírenlo. Qué bonito. Ahí está mi arbolito. Ahora sí, voy a guardar mi pieza. Y vamos a cortar las piezas de acetato. Vamos a mover. Ahora voy a diseño. Ya cortamos el espejo. Ahora vamos a cortar el último, que sería casi el último, ¿no? Nos queda este. Lo que es el acetato. Y para cortarlo normal, me voy a ir aquí. Puedo dejar la opción de aquí en el material colocar hojas finas de acetato. O yo directamente puedo dejar cartulina lisa y colocar la configuración directa. Puedo hacer cualquiera de esas dos. Ejemplo, hojas finas de acetato. Aquí es como la encontramos en las herramientas. Vamos a buscar aquí. No la veo, yo soy a veces un poco ciega. Colocar aquí, aquí hojas de acetato finas. Y automáticamente por defecto el programa nos dice que la configuración para cortar este material es cuchilla en 10, presión 33, 2 pases y la velocidad en 3. Vamos a usarla así tal cual como nos dice el programa. Y vayamos a cortar el material. Ese es delgado, ¿verdad? Ok. Acá tengo un pedazo de hoja de acetato. Y lo que hago es colocarlo en mi tapete. ¿Qué pasa? Cuando ustedes corten acetato, de verdad que el acetato tiene que estar bien, pero bien pegado al tapete. ¿Por qué? Porque la máquina, miren eso, la profundidad de la cuchilla es 10, la presión es 33. Si no está bien pegado, ¿qué puede pasar? Se les va a mover. Si se mueve, pues ya ustedes saben que el milagro no va a ocurrir. Les digo, el corte va a salir mal y se les va a mover. Aparte va a ser 2 pases, entonces va a marcar por un lado un corte y por el otro lado el otro corte. Pero ¿por qué pasa eso? Pasa porque tu tapete no tiene suficiente pegamento, porque tu acetato se movió con la fuerza que hizo y arrastró el material y se te fue del lugar. Por eso, primero, tapete con suficiente pegamento. Si no tiene suficiente pegamento, utilicen estas cintas que les ayuda a sujetar su material y que no se les mueve. Nuevamente vienen acá y cargan el material. Buscar por aquí. Ok. Vamos aquí a cargar el material. Aquí busco mi agarre. Y le doy a enviar. Y ahora sí, vamos a darle a enviar en el programa. Y voy a hacer el corte. Me hace la pregunta y le voy a decir enviar nuevamente. Esto hace mucho la Cameo cuando está cortando pues este tipo de materiales de acetato. Como que hace una confirmación para sujetar todo bien. Y ahí se inicia el corte. Esperar un poquito. Vamos a ver qué tal sale. Yo estoy usando la cuchilla de 1 milímetro. La que es más, la automática, la que viene con la máquina. Ahí se está haciendo el tema del corte. A veces la máquina me lo marca y no lo saca por completo. No quiere decir que el corte esté mal hecho. Yo de igual manera lo que hago es terminar de sacarlo y ya está. Ahí está el corte. Y no tiene sonido en la máquina, pregunta. Sí tiene sonido, chicas, pero es súper silenciosa. O sea, es la máquina más silenciosa que tiene Silhouette ahora en el mercado. ¿La acetato que usted utiliza es de doble protección por ambos lados? Sí, chicas. Mi acetato es con doble protección. Bueno, procuro utilizar ese. Yo ahora estoy utilizando la conexión con cable. La máquina no trae cable, les recuerdo, no trae el cable en la caja. Pero de igual manera pueden usar el cable que ustedes han estado utilizando.
que tiene la Cameo, la Cameo 4, por ejemplo, es el mismo. Descargamos. Miren, ahí está el corte. Vamos a ver. Justo lo que normal. Es por el tipo de cuchilla que tengo, ¿no? No sale por completo. Pero cuando yo hago mis cortes, buscar mi tijerita, esa muy gruesa. Voy a buscar una tijerita. Miren. Yo lo que hago es despegar una punta. Mi acetato tiene doble protección. Este es un poquito grueso. Miren, sale de esta forma. Y ahí está la pieza. ¿Ven? No es que no me cortó la máquina, ya esto se dañó. No, eso no se ha dañado. Solamente usted va y corta una puntica de su acetato, ¿no? Cada material tiene como que su truquito. Y usted normal se viene así. Y termina de despegarlo. Obvio que vamos a hacerlo con cuidado porque saben que yo a veces soy un poquito media brusca. Así que vamos a hacerlo con cuidadito. Si no... Vamos a cortar este pedacito aquí así. Por aquí José nos dijo, ¿quién quita el protector primero? Quitamos un protector. ¿Qué pasa? Estamos cortando un arbolito que tiene bastantes puntitas. Y si no corta, nos ayudamos por aquí con la tijerita. Y seguimos, ¿ven? Nada de que por un detallito nos vamos a morir. No, no pasa nada. Todo se resuelve y sale. Ya está. Y ahí está nuestro arbolito listo. ¿Ven? Con su truquito, pero se cortó todo bien. Esto mismo me pasa con la Cameo, pero obviamente que es por el tipo de cuchilla que yo utilizo. La mayoría de las veces yo utilizo esta cuchilla, la automática. Por eso pues sucede. Ahí está. Sale por completo. Ahí está. Listo que listo. Vamos a dejar por aquí el acetato. Toma, mi amor. Listo, esto ya está cortadito. Ya cortamos lo que es el acetato. ¿Es un cable especial o se puede utilizar? Sí, se puede utilizar un cable de... Este es el mismo, sí, del mismo que se utiliza para las impresoras. Como no sé el nombre exactamente, pero es mismo de la Cameo. Sí, todas usan el mismo, como escucharon a José. Listo. Vamos aquí nuevamente a lo que sería nuestro diseño. Vámonos aquí a la parte de diseño. Ya cortamos lo del acetato. Ahora, vamos a cortar un vinil textil. ¿Qué pasa con el vinil textil? Me voy a acercar acá. Esta pieza que ustedes ven acá, no veo. A ver. El armado. Aquí. Ah, bueno. Esta pieza que ustedes ven aquí donde está el nombre, ustedes ven que tiene un dorado, un rojo, pero es un rojo metalizado. Tal vez no se note tanto en cámara o no se aprecie tanto. Resulta que si yo corto esto en cartulina espejo sería una pesadilla. Así que yo les he dicho por ahí a ustedes que cuando quieran cortar nombres y se les haga difícil, lo pueden cortar en vinil adhesivo. Pero ¿qué pasa si no tengo cartulina de ese color? No tengo vinil adhesivo de ese color, pero tengo vinil textil. Y Kimberly hoy tenía vinil textil. Bueno, ayer, esta madrugada cuando hicimos la prueba, no conseguía esa cartulina en rojo lindo, como en persona se ve precioso, que yo quería. Era vinil textil, que es este que está acá. Entonces, para la papelería también podemos utilizar vinil textil, pero debemos ayudarnos de la planchita para que lo podamos tanto como prensar a la parte blanca de la pieza. Entonces, vamos a cortar vinil textil. ¿Cómo es? Primero, ¿qué debo hacer? Escribir el nombre que yo quiero trabajar. Una vez que yo escribí mi nombre, pues debo de fusionarlo. Aquí ya está fusionado. A ver. ¿Ven? Ya escribí mi nombre. Ahora, ¿qué hago? Lo voy a fusionar y luego que lo fusione, pues yo voy a agrupar mis piezas para que nada se mueva de su lugar. Bien, el vinil textil debo de voltearlo. Entonces, a este material también, a esta pieza, le voy a hacer una copia en espejo. Lo voy a hacer una réplica y ya está. ¿Ven? Me queda de esta forma.
y ya está listo. Entonces ya tengo esta pieza aquí, esta la voy a eliminar y ya puedo mandar a cortar. Listo. Cuando escribo el nombre, escribo el texto, luego volteo en el diseño el nombre o el texto que quiero cortar, pero con vinil textil. Con vinil adhesivo no se voltea nada. Con vinil textil sí. Y ahora sí voy a colocar el material en mi tapete de corte. Por allí una de las cosas que decía la Cameo es que no necesitamos tapete. Vamos a cortar esto sin tapete a ver cómo sale. Listo, voy a colocar aquí, vámonos al armado. Vamos a cortar este material aquí, voy a inventar. Voy a colocar mis bichitos, como mi rodillo, y vamos a cortar este material sin tener, esto es una prueba, sin tener tapete de corte. Aquí José está que se infarta porque él nunca hace esto, se muere. La máquina corta sin tapete. Vamos a ver cómo hace esto. Es muy pequeño, creo. Vamos a ver, una prueba. Pues estoy pendiente por si no funciona, la apagamos. Listo, ya tengo aquí mi material. Voy a colocar nada más la configuración. Voy a buscar vinil textil. Este vinil textil es vinil brillante, como metalizado. Déjenme buscar aquí en las configuraciones. Vinil. Este es vinil metálico. Me dice que con 1, 10, 1 y 5. ¿Con cuál lo cortaste tú? Yo corté con 220. ¿Con 20 de presión? Ok. Vamos a colocar por aquí. ¿Y la velocidad? ¿En 4? Y vamos a hacer este corte. José está que se infarta, chicas. José está infartándose aquí. Vamos a ver si me sale. Si no, normal, lo volvemos a cortar y ya está. Vamos a ver. Yo quería probar el tema de los rodillos chiquitos. Si sujetan el lateral. Mire que esto está bien. Está sujetado. Vamos a ver. Ay, no. Se mueve. Se mueve. Ay, párate. Se mueve mucho el material allá adentro. Es muy corto. Es muy pequeño, dice José, por eso es. Entonces, normal, hay que usar tapete. Esta prueba no la pasó. No, todo se mueve, porque la base es muy chiquita y aquí no llega, miren. Sí, el rodillo no agarra aquí. El rodillo no lo agarró, pero podría Es ser muy si era que más. muy El corto. material es muy corto. Ya, lo volvemos a intentar en otra oportunidad. Vamos a descargarlo, ¿ven? Tendría que haber sido más largo para que siempre mantenga el rodillo en la posición. Porque si no, pasa esto, no tiene un agarre y se hace mal el corte. Ahora sí, como ya vimos que mi material es muy chiquito, vamos a cortarlo y ahorita probamos de nuevo otro sin tapete. Voy a volver a colocar aquí mi material. Y mientras vamos a buscar un vinil que sea más grande para probar el corte sin el tapete. Cortemos este rapidito. José me hacía reír. José estaba infartándose. Ustedes lo hubiesen visto. Ya está esto por aquí. Colocamos esto aquí. Mi tapete, de verdad que está sin bastante pegamento. Mira, ponlo aquí. Ah, ya José trajo. Pero vamos a hacer este corte rapidito. Ya José me trajo el vinil. El vinil, el rollito. Ya lo vamos a cortar. Vamos a dar un ratito. Esto le quito mucho la pega. O es que se me dañó esta cinta o yo no sé por qué no me pega bien, amor. Ah, ahorita lo ponemos. ¿Lo ponemos de una vez? Sí, pues. A ver. Miren, vamos a usar aquí nuestro completo. Vamos a ver. Vamos a hacer. No vamos a dar por vencidos. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahí está, calza bien. Y ahora sí. Vamos a mover los rodillos para que agarre bien el material. Ahí. Aquí está mi supervisor. Ay, mi supervisor. Vamos a ver este aquí. Y ahí todo quedó, miren bien. Y ahora sí, listo para que hagamos ese corte. Yo igual estoy viendo por si acaso, ¿no? Vamos a ver si funciona todo bien. Aquí está, vamos a sujetar aquí para que no se mueva. Y ya para que agarre de una vez. Ya está. Y vamos a cargarlo a ver. Ahí está.
ahí ya cargo, ahí está, ya está, ¿ven? Ahí está. Ya pasó aquí a los rodillos, ya pasó acá y ahora sí cargamos. Igual siento que se levanta aquí, ¿ven? Bueno, la curva que tiene el vinil. Por la curva del vinil. Vamos a ver si lo corto. La actualización que me salga aquí o la notificación de reiniciar, solo las cancelo y nuevamente le voy a dar enviar. Y vuelvo y doy enviar. Ahí no, ¿ven? Bueno, ya ahí no se mueve, por lo menos. Puedo ver que no se mueve como se movía hace ratito. El corte parece que lo está haciendo. Vamos a ver. A ver, sí, parece que ahora sí funcionó. Es con vinil textil. El vinil textil por la parte de abajo, bueno, por la parte de allí trae su protector grueso. Así que vamos a suponer que ese hace como la especie de su tapete, ¿no? Para que no vaya a hacer ningún daño al momento del corte. Por aquí. También la Cricut hace lo mismo, corta sin tapete, pero el vinilo tiene que ser de cierto tamaño, no tan pequeñito. Ah, ya mire, ya por eso ahora hicimos uno más grande. Pero el vinilo, mientras que agarre los rodillos, se puede hacer con la Cameo. Tendremos que hacer pruebas. Recuerden que es la primera vez usando la máquina, son como que las primeras impresiones de esta máquina. Vamos a sacar por aquí. Miren, ahí se hizo el corte. Ahora la cosa es hacer el depilado. El depilado, miren por aquí, se ve, parece que todo está bien. Vamos a sacar esta pieza de acá. Voy a hacer es cortar. Así a la medida de lo que acabo de cortar. Y listo, lo que voy a hacer ahora es con un lapicito, ¿no? Este vinil que estoy utilizando es un vinil textil de Ted Craft. Voy a quitar de este ladito. ¿Dónde está la cámara normal? Y ven, aquí el corte del vinil textil sale todo bien. Aquí a quitar con cuidadito. Hay muchas pinzas o en caso estos lapicitos, miren, que nos ayudan a cortar, a sacar las piezas. Siempre les digo, chicas, yo no me llevo bien con los viniles porque soy muy impaciente y me desespero y todo lo rompo. Pero trataré, si no se lo doy a José para que lo saque y no lo dañe. Porque yo de verdad soy un caso con él. No, y ahí no me sale. A ver, voy a hacerlo del otro lado. Voy a hacerlo ahora del otro lado. Porque de verdad que yo no me llevo bien con los viniles. Vamos a ver si aquí sale. Y lo voy llevando del otro ladito. Con el vinil adhesivo soy peor de desastrosa porque como tiene pegamento es un desastre. En este caso pues este me salva que no tiene pegamento. Pero sí, fueron unas partes que el tipo de letra como es cursiva se hace un poquito difícil para despegarlo. Solo que paciencia. Vamos a ver. Bueno, sí, ahí salió. Por aquí va bien. Vamos a terminar de sacar la M y vamos quitando como que el exceso. Como les dije, lo bueno es que no tiene adhesivo. Cuando tiene adhesivo, yo tuviera aquí esto un desastre. Ok, y aquí. Ahora la cosita fue aquí nada más, que parece como que no hizo el corte aquí. Entonces lo que puedo hacer es agarrar el bisturí y cortarlo. A ver, voy a jalar con cuidadito. Ay, no lo saca. Todo este exceso por aquí. Y este cosito, miren, esta miniatura que quedó aquí, cuando yo lo planche, esto va a salir. Así que lo voy a cortar con el bisturí y ya está. Y misión cumplida. Voy a cortar por aquí. Ya va, mi amor. Y ahí queda. Aquí me quedó, por ejemplo, el caso de un mini puntito, que igual se lo vamos a incluir. No se va a quedar por ahí. Ese puntico chiquitico.
Y miren, este puntito en rojo chiquitito va aquí, aquí lo vamos a volver a poner y se queda ahí. Ahí se queda. Y luego tenemos que limpiar todas las partes internas de esta misma pieza. Y eso lo vamos a hacer así. Yo uso mi lapicito y voy quitando todas las piezas. Y tengo que asegurar de que quede todo limpiecito allí dentro de las piezas. Igual que cuando vaya a pegar ya todo, no se vaya a ver nada por aquí. Aquí a Instagram lo dejamos abandonado. Y así tiene que quedar, por ejemplo, mi corte con vinilo textil. Y luego ese vinilo textil normal yo lo que hago es llevarlo a cualquier cartulina, usar la plancha también. Eso lo vamos a hacer el sábado cuando sea lo que es el tema del armado y ya queda listo. Bueno, ya hemos terminado con respecto a los cortes. Vamos a colocar la principal, ya tenemos que terminar por el día de hoy todo el tema de los cortes. Queda todo pendiente para que hagamos el armado el día sábado. Yo voy a preparar el archivo. Gracias por haberme ayudado a compartir. Vamos a colocar por aquí, voy a guardar todas las piezas. Me despido de ustedes por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la máquina? O sea, sí era lo que esperaban. La Cameo 5, querían un poquito más, querían un poquito menos. Voy a rodarla por aquí para poder despedirme bien de ustedes. Yo quiero comprarme y probarla con esta explicación en vivo suya, es extraordinaria. Saber lo que vamos a comprar. Sí, eso me encanta. Yo espero que también cuando llegue, pues ya también yo me voy a comprar la mía. Voy a acomodar aquí todo esto para poder despedirme bien. Aquí, amor, llévala por aquí con cuidado. Saben que la máquina no es mía, tengo que cuidarla como oro porque no es nuestra. Entonces, de verdad, yo súper contenta. Ya hemos cortado todas las piezas para armar este lindo proyecto. Lo vamos a armar el día sábado porque mañana pues yo tengo un compromiso. Así que no se olviden. Yo ahora voy a preparar todo el tema de los archivos ASVG, los de Silhouette, todo. Para que esté listo. Como ven, el de Silhouette está listo, pero el de Cricut no está aún. Tengo que convertirlo. Entonces ya el sábado lo voy a tener listo para esto. El sábado no estaré en casa, estuve en los 2 live, ya seguí las cuentas. ¿Qué podría hacer, por favor? Grace, el domingo nos escribes ahí en los comentarios o el mismo sábado cuando llegues para que puedas recibir el link para descargar el archivo. Está bella la máquina, Leida, sí está súper linda. De verdad que la Cameo 5 es preciosa. La 4 es bellísima. Yo tengo la Cameo 4, la tengo en blanca, la tengo en rosada. Pero ahora con esta que se suma a nuestro equipo de trabajo, la Cameo 5 es linda. ¿De quién es la máquina? Es de Silhouette Perú. Silhouette Perú, no se la devolvamos. No se la devolvamos a Silhouette Perú. Es la Cameo 5 de Silhouette Perú que nos envió para que hiciéramos un proyecto. Miren, todo el proyecto ha sido cortado. Y aquí en vivo, que ustedes saben, los en vivo son un poquito más complejos. Para hacer los cortes y todo, la Cameo se portó espectacular. Fue completamente silenciosa. Fue todo lo que esperábamos. La fuerza, la presión, la velocidad, el corte inteligente. El corte es una maravilla en piezas tan pequeñas como esta o como este copito de nieve. No, real, está muy linda. De verdad, yo feliz de compartir un día más con ustedes por aquí. Gracias de verdad por ayudarme a compartir la transmisión. Esperamos que este videito pues llegue a varias personitas que estén buscando información sobre la Cameo 5 para que aprendan, la conozcan, vean que es un plotter de corte como los anteriores, pero obviamente tiene estas actualizaciones, estas mejores, estas características que nos van a facilitar mucho el trabajo. Justo ahora no podemos probar todas las herramientas nuevas que trae porque la Cameo 5, pues como les mencioné en la transmisión, también va a tener poder aplicar foil con una herramienta que vamos a instalar directamente allí. En su carro número 2 también vamos a poder hacer el embossing sobre materiales y utilizar la bandeja electrostática que ya no va a necesitar este tapete ni utilizar pegamentos. Ustedes se imaginan eso, es una maravilla, así que es una tecnología que yo también quiero probar, quiero ver qué tanto me facilita la vida y a la hora de hacer mis trabajos, mis proyectos. Y sin duda la estaremos esperando, estaré esperando que llegue mi Cameo 5 también para comprarla, al igual que ustedes. Eso quería ver, la instalación del foil. Lili, no la máquina no trae estas herramientas adicionales. ¿Y qué pasa? Que acá en Perú va a llegar la máquina sin estas herramientas adicionales.
Seguiremos esperando, mientras que esperamos, probamos todas las otras funciones, probamos el tema del diseño, probamos ciertas características y con ansias voy a estar esperando, al igual que ustedes, que lleguen acá a Perú las herramientas nuevas. Esa cuchilla para el foil, la cuchilla para el embossing que aún no trae, también la probaremos con el lápiz. Todo lo que hemos hecho con la Cameo 4 lo vamos a poder hacer con la Cameo 5, pero mejorada, tipo modo pro, dijo mi hijito por ahí. Bueno, de verdad me despido de ustedes. El día de mañana no me voy a poder conectar, tengo compromiso y aparte tengo que estar preparándoles el archivo. Pero el sábado nos conectamos apenas pueda, luego de las 3 de la tarde voy a estar conectándome para darles el link del archivo, porque ya todos ustedes hoy me acompañaron, de verdad muchísimas gracias. Igual ya saben, de seguro que el sábado les doy el archivo, cuando ya lo haya convertido, ya lo prepare y todo listo, ya que verifique los cortes, que todo está bien, ya sé que el archivo está correctamente, que podemos trabajarlo así nuevamente. Y nos conectamos para armar esta piecita el día sábado. No va a ser un live largo, no es extenso, el proyecto es sencillo, muy fácil de armar y les doy el link para que ustedes lo tengan. Chaito y feliz día. Ya me despedí de Instagram, me quedo por aquí en Facebook. Lili, bueno, vamos a esperar, Lili. Yo espero con ansias que llegue las herramientas acá en Perú. Yo les aviso y les cuento todo. Saludos, Mari, que tengas feliz día, bueno, lo que resta de día. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre, gracias por compartir. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la cajita. Por allí le vamos a subir un reel, de todas maneras, por si acaso, para que lo tengan por ahí, lo vean como en velocidad, más rápido quieren tener el archivo y lo listo a armar. Y también el sábado me acompañan si quieren y lo armamos aquí en vivo. Muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien. Hasta luego.